¿Qué pasa, chicos? ¿Por qué estás tan enfadado? Tranquilo, hombre. Porque es que, de verdad, es que Vas cumpliendo años, ten cuidado. Orfeo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, no sé, dices, One, es que yo estoy alucinado desde ayer. Ayer yo alucinaba, o sea, no me lo podía creer. Fíjate que además, y lo dije a la mañana cuando estábamos en directo, y yo decía, a ver, es imposible, pero sin investigar. A mí no me han hecho alguna resonancia, pero nunca de rodilla. O sea, me han hecho un TAC más que es lo mismo, me parece, que una resonancia. Y me la han hecho, pues bueno, pues cuando me ingresaron por un tema de una infección de la próstata, pues me hicieron todo tipo de pruebas para ver de dónde podía venir la infección y tal, y me metieron en el maquinillo ese que te meten. Vale. Pero de rodilla o de algún miembro de los brazos, nunca me habían hecho. Y claro, ves cómo se hace, pero yo es que a la mañana, sin haberme hecho ningún tipo de prueba, digo, es que no me lo creo. No me creo porque digo, me lo podía creer si hubiera sufrido una operación. Que dices, te anestesian y ha pasado alguna vez. Y ya lo hemos leído en medios de comunicación, de que operan a alguien de la pierna buena o del brazo bueno o del brazo malo. Pero en una resonancia que no te anestesian, en un tratamiento que no tienes que tener ningún tipo de anestesia, sería el jugador el primero, porque la negligencia ya no solo sería de los médicos o de los fisios que están tratando esa lesión. O sea, es que la negligencia ya sería también de Mbappé, que decís, oiga, que me estáis haciendo una resonancia de la rodilla que tengo buena. O me estáis tratando de la rodilla que no tengo ninguna molestia. Porque lo que se ha vendido, porque después se puede discutir y se puede criticar si el tratamiento es el adecuado, si no es el adecuado, si tenían que haberle dado más intensidad a ese tratamiento, si le han dado menos, si lo han valorado mejor, si lo han valorado peor. No, pero es que lo que se vende, lo que se ha vendido, y ahí están los titulares, es que lo han estado o tratando o le han examinado la pierna buena y no la mala. O sea, eso es lo que se ha vendido. Que se han equivocado de pierna y de rodilla. Y eso yo no me lo trago. O sea, y me parece negligente por parte de los compañeros el que nos hagamos eco y que llenemos titulares. Coño, hoy el Marca sale arriba en el titular. Hombre, no le dedican toda la portada. Claro, y alguien dirá, oye, ¿estás atacando a los compañeros? No, estoy diciendo que me parece imposible y me parece que no es bueno para la profesión que nos hagamos eco de lo haya contado el entorno de Mbappé o el Susun Corden, o haya sido un invento del periodista francés. Pero me parece que no es bueno para nuestra profesión y para nuestra credibilidad el que nos hagamos eco de esto y que le dediquemos pues programas y programas que se dedicaron ayer al tema de Kylian Mbappé. Pero bueno, ¿cómo lo veis? Rivero, Orfeo, Carlos, One. Bueno, se oye un teléfono ahora, ¿no? Sí, pero... Bueno, es el timbre de abajo, puede ser. No, es el teléfono fijo. Ah, vale. Espera un segundo. Que no utilizamos nunca. Mucho Amazon. Orfeo, empieza tú, si quieres. Le llaman Rivero para la información. Exacto. A ver, yo, bueno, pues empecé a ver la información, pues eso, ayer por la mañana, media mañana, ¿no? Yo creo lo que había dicho el periodista francés y tal. Nosotros estuvimos valorando en el periódico, oye, ¿seguimos esto? ¿No lo seguimos? Llamamos al Madrid. El Madrid no te decía, digamos, nada en ese sentido. Pues digamos, no hicimos seguimiento de eso inicialmente. Claro, cuando ya se precipitó y el entorno de Mbappé, pues ya empezaba a dar por buena la versión del periodista francés, pues bueno, pues sí que hicimos una información, digamos, de continuidad, digamos, de lo que se dice en el entorno de las partes. A mí me parece algo increíble. Yo estoy un poco con Siro. Yo cuando lo leí al principio,
Yo de entrada no me lo creí, digo, pero bueno, esto no parece absolutamente normal. Me recordaba eso, algún caso de algún problema médico muy sonado que ha habido, o algún pleito contra la seguridad social porque alguien le opera en la pierna equivocada, o alguna cosa de estas que se oye muy de vez en cuando, y que por supuesto en hospitales masivos, en lugares donde no digo yo que te puedas equivocar, porque cualquier paciente es lo mismo, ¿no? Pero estamos hablando de los servicios médicos de un club de élite que miran, remiran y miran 10 veces, ¿no? A mí me sigue pareciendo un caso increíble, ¿no? Quiero decir que no... Es que no tiene Y ni luego pies los ni temas- cabeza, Orfeo. Claro, y luego Es en que estos hasta puedo temas tan entender que te vayas a graves- sacar una muela, que también ha pasado, y te han sacado la muela buena. Vale, la que no tienes dolor, vale, lo puedo entender. Lo puedo entender porque tú, Bueno, el paciente no está mirando a ver si exactamente la que le están sacando, porque lo tienes además dormida la boca, o sea, no sabes si te están sacando la buena o la mala, vale, también ha pasado. Pero es que en este caso, es que yo he sacado la imagen de cómo se te hace una resonancia. O sea, es que me decía Elías ayer, que pues yo le mandaba un mensaje. No, es que a lo mejor el jugador no le han hecho nunca y no sabe si la antena esa que ponen o el aparato ese que ponen, te lo ponen en la derecha o en la izquierda, en la buena o en la mala. Ya, pero es que a Kylian Mbappé, ya por aquello de decir, vamos a seguir investigando, miro, y el año pasado mismo le habrán hecho cientos de resonancias, pero dices, bueno, a lo mejor no se la han hecho. Le decía yo a Elías, oye, pero si le habrán hecho resonancias y sabrá dónde se pone el aparato, ¿no? Entonces, miro, y el año pasado mismo le hicieron una en el mes de noviembre del 2024 por un problema muscular. O sea, es que llegar a la conclusión de que los servicios médicos del Madrid serían, pongo el condicional, más negligentes o más ineficaces que el 98% de los hospitales de este país, incluyendo los públicos, por supuesto, que para mí son los mejores o están entre los mejores, sí. Pues claro, es de locos, ¿no? Quiero decir, con ese presupuesto, con los activos que son los jugadores, con el dinero que invierten los clubes, y luego yo creo que más allá de que pongas el aparato en la rótula equivocada, las rodillas izquierdas y la derecha, por la posición al caminar, sobre todo en los futbolistas, ¿no? Que si son genovaros, que si no, todo esto que ya conocemos, yo creo que el radiólogo enseguida que la ve sabe si es la derecha o la izquierda. Esa es mi impresión, habría que consultar a un radiólogo, pero yo creo que no hace falta que le digas RX, izquierda. Yo creo que al mirarla, ya digo, por la estructura, no sé, a mí es que me parece tan increíble. Pero si es que además, que si me lo creo, es que es muy... Es que es una Orfeo, gravedad que no sabría cómo calificarlo, claro, Siro. No. Si es que alguien puede pensar, bueno, no, el problema y el error está en que han examinado, han hecho las imágenes que han tomado son de las dos rodillas y han confundido la radiografía, o como le llamamos, la resonancia, ¿no? La han confundido. No, si es que se la hacen de la pierna en donde tiene el aparato, o sea, que no es que le hayan hecho una resonancia de las dos rodillas, no, le han hecho la resonancia de esto. Otra cosa es de que al examinarlo, pues porque haya quedado escondido, porque no esté en una zona adecuada, pues hayan evaluado que en vez de un esguince de rodilla tiene otro tipo de lesión. Eso es otra cosa. Ahora, lo que no es digerible es que te digan que le han hecho el tratamiento o la prueba en la pierna buena. O sea, ¿qué es lo que se ha vendido? O sea, sí. no han dicho que se ha evaluado mal. Que eso puede pasar. Y por eso el jugador va a París a que le traten. Pero la evaluación es una cosa. Y otra cosa es decir que se ha hecho un tratamiento o se ha evaluado una pierna que estaba bien y no la que estaba mal. Eso es lo grave. Otra cosa que... Y alguien preguntará, ¿y por qué? ¿Qué justificación están dando? ¿Y por qué se justifican el entorno de Mbappé? ¿Por qué vende este tranvía? Bueno, a lo mejor, entre otras cosas, porque, hombre, no ha quedado muy bien que el jugador se haya ido a París una semana
que en medio de esa gran recuperación que tenía que hacer, pues estaba, pues ahora salgo y ahora entro con Esther Expósito. A lo mejor si dicen que hace un mes que esa noticia se fue filtrando, a lo mejor viene pues fruto de que no es muy normal que el jugador, estando lesionado, se vaya una semana de vacaciones, de Navidad, acordaros, que se va una semana de vacaciones, y que yo sepa, no se llevó con él a los fisios para seguir en la recuperación. A lo mejor hay que justificar lo injustificable. O sea, porque es verdad, y eso lo hemos dicho aquí, no ahora, que no era muy normal lo que había hecho Kylian Mbappé desde que se descubre la lesión. A lo mejor tampoco es normal lo de los médicos del Madrid, que a lo mejor le tendrían que haber dicho, oye, para y para. O sea, aquello de que muchas veces también hemos hablado. Eso de que el jugador es el que tiene la última palabra, pues no. En según qué casos, no. Porque si el jugador no hubiera tenido la última palabra, seguramente el día del Talavera no hubiera jugado. Entonces, y eso también lo hemos hablado aquí. Pero a mí me parece denunciable que se haya podido filtrar esto y que nosotros hayamos entrado al trapo, los medios de comunicación. Bueno, ya, sí, pero en eso no puedes evitar continuar una información así, consultando, sí, pues eso, bien, el entorno del claro. jugador, consultando al club. No, pero y consultando entonces también, cómo se hace, o sea, buscando la lógica. A mí no me hace falta llamar yo no he llamado a nadie del Madrid. A mí yo no he tenido necesidad, digo, ¿cómo se hace? A ver, y yo y repito, y no soy más listo que nadie. O sea, yo decía ayer a la mañana cuando sale la noticia, yo no me lo creo. ¿Por qué no me lo creo? Claro, porque digo, claro. me lo puedo creer si al jugador lo han anestesiado y le han operado una rodilla por otra. Eso ha pasado. Muy pocas veces, pero es una caso excepcional, pero ha pasado. Lo que no me creo es que al jugador le hayan hecho una resonancia de la pierna esto y que él no haya dicho nada, o que le han tratado de la pierna buena y que él no haya dicho nada, que le diga a los fisios, hey tíos, que a mí lo que me duele o donde me estáis inyectando es en la pierna buena, la que me duele es la otra, tíos. O sea, porque entonces igual de negligentes serían los médicos que el propio futbolista. O sea, o es un niño de 4 años que no sabe decir dónde le duele. Rivero, Carlos, el que queráis, pues. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Que no sabía si se me escuchaba antes. Sí, ahora sí, te Hombre, escucho. a ver, eso es muy... Lo de equivocarse de pierna, no sé, es que no encaja mal, ¿no? Lo que sí está claro, Siro, es que algo no ha funcionado bien en el tratamiento de la lesión de Mbappé, porque él tuvo problemas a finales de año, se fue de vacaciones, volvió y en el primer entrenamiento se lesionó, o sea que la lesión ya estaba, pero alguien no la detectó. No sé si en la pierna derecha, en la izquierda o en las dos. Yo creo que sí hay un error en algún momento en toda la cadena de... Pero detectar, Rivero, detectar sí se... Que haya un profesional, River, ¿no? detectar sí que se detectó. Llevamos diciendo que la lesión se produce el día 7 de diciembre en el partido contra el Celta de Vigo. Y muchos hemos dicho que no tenía que haber jugado contra el Talavera porque estaba con molestias y que estaba jugando con molestias. Sí, pero es que a lo mejor él jugó porque alguien le dijo que en esas molestias no se detectaba nada. Entonces, bueno, pues es que ¿sabes qué pasa? Es un tema complejo. Yo lo del cambio de pierna me cuesta. Bueno, es que lo que se ha vendido, que me cuesta entender lo que se ha vendido es lo que te digo. Lo que se ha vendido y se ha dado por bueno es que al jugador se le analizó y se le trató la pierna que no era. O sea, eso es lo que se ha vendido. O sea, después, insisto, podemos evaluar lo que tú dices. De que se le dé más importancia, de que se le dé menos, de que no vieran en la radiografía el alcance real de la lesión, que se tardara mucho a lo mejor, que solo con las molestias, a la primera molestia, a mí me extraña, porque normalmente a la primera molestia, y más en una rodilla, el año pasado con molestias musculares se le hizo una resonancia. O sea, eran molestias musculares, no eran molestias en una rodilla que puede haber afectadas más cosas, no solo el tema muscular, sino puede haber un ligamento, puede haber un menisco. A mí me extraña que si se lesiona el día del Celta, que no se le analizara bien.
Me extraña que no se le hicieran ya una resonancia en ese momento. Me extraña. Me extraña porque, joder, porque eso lo hacen, Onésimo, eso lo hacen a la que tenéis o la que teníais cuando tú eras jugador, cualquier mínimo problema, ¿no? O sea, Bueno, cuando yo era jugador menos, pero Ya. ahora me parece increíble. Todo, es que a mí me suena lo que estáis hablando y tal, más a broma que hacíamos los jugadores a los médicos en mi época. Yo me jugaba con mis compañeros, oye, nos jugamos va el vermú, tío. Yo le voy a decir y me duele la otra, le voy a decir que me duele esta, a ver qué me dice. Ya verás cómo me dice que soy duda para el domingo. Cosas de estas que hacíamos en broma. Pero es que a estas alturas, que se equivoquen de pierna, no. Hay veces que te hacen lo mismo en las dos piernas, en la mala y en la buena para la comparativa. Hay muchas cosas que se hacen, pero vamos, me suena más a broma, y porque no puede ser. Lo otro que estamos hablando, pues ya lo hablamos, lo de Kylian, de viajar tanto yo eso de que se va de vacaciones, yo creo que un profesional al final, aunque tiene que tener sus vacaciones y se va y si está lesionado, se cuida y esta gente que tiene de todo, pues lo hará donde vaya, me imagino. Eso creo, porque además los jugadores quieren jugar. Lo de que jueguen Talavera es rarísimo, si juega con molestias, es que es rarísimo todo eso. Y luego los jugadores, si les tienen molestias y no se encuentran bien, son los que paran, los que deben parar. O sea, además de los médicos, al final el jugador, si no estás bien, y más un jugador como Mbappé, que vive de su velocidad, de gol, de hacer cosas diferentes, pues paras. Pero lo que dices del medio, yo no me lo creo. Yo sinceramente no me lo creo. Carlos. Hombre, no es para que te vayas, Rivero. He estado bien, pero para que te vayas, Rivero. Ya no te oye. ¿Cómo estáis? A ver, es muy difícil de creer que un profesional se pueda equivocar. Ayer lo que sí que me decían es que es muy habitual en estos casos hacer resonancia en las dos piernas. Es decir, no es que se equivocan en una pierna, o sea, eligen mal la pierna, te hacen la resonancia en la rodilla que tienes fastidiada, que es en este caso es la izquierda, pero te hacen también la derecha, en la derecha, y luego comparan. A mí de lo que me hablan es de un diagnóstico equivocado. Eso es otra cosa. Una antigua lesión, Claro. y que los médicos, viendo la resonancia, entienden que no hay motivo para parar. Y Mbappé, con dolores, juega 3 partidos en una semana. Después de ese partido contra el Celta, pues juega ante el Alavés, juega ante el Talavera y juega contra el Sevilla. Que hay una tensión evidente entre Mbappé y los servicios médicos, lo reflejan. Esto no es invención de la prensa, Siro, esto es escuchar al jugador y decir que el diagnóstico se lo han dado bien al llegar a Francia. Ahí está señalando directamente a los servicios médicos del Real Madrid. Perfecto. Lo que me cuesta, eso es una cosa. Claro. Lo que me cuesta mucho creer es que el diagnóstico es equivocado, porque teniendo 2 resonancias se fijan en la de la rodilla equivocada. Estamos hablando de uno de los mejores futbolistas del mundo, y eso es dudar mucho del buen hacer de unos servicios médicos de primerísimo nivel, como son los que tiene que tener un club como el Real Madrid. Pero también es verdad que ahí ha tenido que pasar algo, y el oscurantismo que hay con los temas médicos, no solo en el Madrid, sino en todos los clubes grandes, es de una dimensión muy amplia, porque en ese impasse de tiempo se produce un cambio y se pone al frente de los servicios médicos del Real Madrid una persona nueva. Y eso a mí no me parece una casualidad. Pero de ahí a decir, a reducirlo a ha habido una equivocación en la pierna, es muy grave. Cuesta creer eso. Claro, es que eso es de Pepe Gotera y Otilio, o sea, es de cómic. Totalmente. O sea, es que pero que yo insisto, si Ciro, yo puedo entender que digas, no han diagnosticado bien. Tampoco, no sé si están muy errados en el diagnóstico, porque dicen, no, es que ha ido a París y se ha solucionado. No, cuidado, vamos a ver. Desde un principio, lo que yo he escuchado, sin hablar con ninguno de los médicos del Madrid, porque no tengo relación con ningún médico del Madrid, lo que se vendió es que el jugador necesitaba descanso.
y que necesitaba estar como mínimo 3 semanas sin competir ni en entrenamientos ni en partidos. Y eso, a la que lo ha hecho, yéndose a París o quedándose en Madrid, se ha cumplido. Es decir, no sé si el diagnóstico era muy bueno o muy malo, pero desde un principio se dijo que el jugador necesitaba parar, que lo mejor era parar. Bueno, sobre todo después de lo del Talavera y tal, en Navidad se dijo, necesita parar. Y el jugador paró y después volvió a forzar con el tema de la final de la final de la Supercopa, que juega unos minutos. Y se volvió otra vez a incidir, es decir, no, el jugador que siguió jugando algunos partidos, dijeron, o para, porque si no, no se va a recuperar. Pero es que de que tenía que parar para recuperarse al 100%, se viene diciendo desde que se lesiona con el Celta. Se lesiona, que es que en Francia no han inventado la pólvora. O sea, se habrán equivocado en el primer diagnóstico, pero al cabo de una semana o de 2, hemos escuchado y hemos leído que el jugador necesitaba estar 3 semanas parado para recuperarse de la lesión que tenía. O sea, pero eso ya se dijo antes de que fuera a París. No es que en París lo inventaran y que en una semana lo recuperaran, no. Y es que cuando va a París ya llevaba 1 semana y media o 2 semanas parado. Pero bueno, Rivero, que te he dejado con la palabra en la boca. Sí, no, que yo la información de médica que tengo, desconocimiento absoluto por información que me dan, es un poco parecido a lo que dice Carlos. Creo que hay un error en el diagnóstico inicial. O sea, cuando le hacen la resonancia, que se la hacen en las 2 piernas, el médico que lo ve no detecta nada. Ese creo que es el origen de todo el problema posterior. Es decir, arrancas ya, pero un eso, error, pero y eso todo no el es. proceso posterior Pero ya insisto, no River, acabas de pero eso encajarlo no bien. es confundirse de pierna. No. Ah, no. No. Yo de eso no tengo constancia que eso haya sido así. Es que me parece una cosa además que no. Claro. Y más en fútbol profesional y con ese nivel de seguimiento me parece complicado. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros, oye, porque los médicos también son humanos y se pueden confundir. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros en la maravillosa sanidad pública que tenemos. Pues sí, un médico atiende 14 en el día, Claro. pues uno te puedes colar. Pero en estos tienen un tratamiento de estelar, en ese sentido, pues es difícil entender que ese error se pueda cometer. Se pueden cometer otros, pero hombre, equivocarte de pierna es como muy simplón, ¿no? No sé. Onésimo, Carlos. Aparte que y demostrar eso es muy difícil también, que decir cosas sin pruebas no, mira, es que está aquí, yo qué sé, en un papel me han dado yo qué sé, pues estas cosas que yo es que no creo que sea así. Y también hay una cosa que, a ver, claro, es que no es lo mismo la rodilla de Mbappé en diciembre que como puede estar en marzo. Eso de que se han equivocado y que en Francia han acertado el diagnóstico, es que la rodilla está acá de otra manera, ¿no? Con más, es que por eso te vas lesionando de vez en cuando. Hay veces que por eso te hacen la comparativa, porque muchas veces te lesionas de algo y es porque has ido cargando, porque has ido pisando mal, porque has ido protegiendo, porque sabías que tenías ese dolor, que en el caso de Mbappé puede ser, porque cuando juegas con ciertos dolores proteges, sin querer te vas protegiendo y cargas otras zonas, ¿no? Entonces es normal que también te lo vayan mirando, pero yo no cargaría tanto desde fuera, sin mucha, contra los médicos del Madrid, porque me parece lo que dice Rivero, que a este nivel y además que es que es que te miran a ti solo, tienes toda la consulta para ti y no creo yo en ese error. Es que es muy difícil imaginar que se equivoquen. Yo creo que hasta de diagnóstico, porque claro, es que, insisto, una vez que Mbappé juega 3 partidos, lo juega como el exterior, la rodilla ya no es la misma, ya tiene la rodilla o lo que tenga, obviamente ya tiene otro tipo de sobrecargas, ya se ha podido hacer más daño, porque para eso los entrenamientos y los partidos, y cuando decíais Ciro de parar, que siempre lo hemos oído, cuando estos jugadores paran, no es que paren del todo, paran de competir y de entrenar y de lo que hacen es fortalecer, claro, que más gimnasio, preventivos, más gimnasios, esas cosas. Y luego otra cosa, ¿qué es un diagnóstico equivocado? Un diagnóstico equivocado es que tengas roto el cruzado y te digan que tienes el menisco
desplazado, pero en un tema muy fino de una articulación. De que si es esguince, no es esguince, si es. Pero quiero decir que es muy normal que haya discrepancia médica, ¿eh? ¿Cuántas veces lo hemos visto? Bueno, hasta en nosotros. Es decir, ¿quién no ha tenido un problema de rodilla o de hombro y has ido a 2 o 3? Uno te ha dicho que te operes, otro te ha dicho que hagas tratamiento conservador, digo, sin ser jugadores de élite. A mí mismo me ha sucedido, ¿no? No en la rodilla, pero en el hombro. Es decir, que cuidado con decir también, el diagnóstico es equivocado. No, hay un diagnóstico en un sentido sobre la recuperación y luego hay otro en otro. Y esto es súper habitual y hemos visto muchos casos en el fútbol del que se va un médico de su país porque se fía más, uno dice que se le opere aquí, otra vez, y finalmente suele haber cumbres o cónclaves, la opinión del jugador, y se opera en determinado lugar. Pero quiero decir, la discrepancia con los servicios médicos del club, en algún caso, las consultas externas, y que haya diagnósticos o posiciones distintas de los médicos sobre cosas que no son, ya digo, se ha roto el cruzado, pues se ha roto el cruzado, eso lo ve una enfermera, por así decirlo, en la prueba radiológica. Pero en las cosas finas, como son pues rodillas castigadas o sobrecargadas, yo creo que ahí no es, tampoco iría yo a, es que un diagnóstico erróneo, no, un diagnóstico. Y luego otro que afina por otro lado y luego otro que afina por otro lado. Y el jugador acaba decidiendo donde primero tiene más confianza y donde cree que ese, digamos, afinamiento puede ir más en una dirección. Porque si fuera un tema claro de algo, estaría en el quirófano. Si no está en el quirófano es porque hay una discrepancia sobre cómo tratar, tratamiento conservador. Quiero decir que yo tampoco iría cargándome el diagnóstico que se le hiciera en Madrid, ¿eh? Yo creo que eso a mí me parece que es bastante habitual. Ahora, hay una cosa que ya sí se ha hecho y es inevitable, y es el daño reputacional al Madrid y a sus servicios médicos. Es decir, yo soy Camavinga y mañana no le pido ni un gelocatil al médico del Madrid. No sé si me explico. Quiero decir que y es que no estamos hablando de un jugador, estamos hablando de un jugador que tiene una caja de resonancia y un eco que hoy en todo el mundo están leyendo que a Mbappé se le diagnosticó la rodilla equivocada. Y claro, eso reputacionalmente para un club como el Real Madrid, pues es claro. Digo, si en los vestuarios ya normalmente te recomienda un compañero, oye, ves al Brujo, ves a este qué tal, porque el futbolista, su cuerpo es su herramienta y es muy celoso de que esté siempre bien y se suele jugar con muchísimas molestias siempre. Es decir, el deporte de élite no es terapéutico, es traumático, es decir, jugar con dolor, con molestias es lo habitual. Por lo tanto, hay mucha consulta, es decir, que yo, sin conocer el caso tampoco por dentro, tampoco iría diciendo, es que en el diagnóstico se equivocaron. No, emitieron un diagnóstico y él ha ido a por otro. Pero la realidad es que no está en un quirófano reparándose algo que sea inapelable. Con Carvajal también ha habido discrepancias, no en la primera, pero sí en la segunda. Es decir, bueno, yo creo que esto también es bastante habitual, ¿eh? ¿Y qué diremos si dentro de 3 meses vuelve a tener que parar Mbappé? Entonces, ¿quién se habrá equivocado? Orfeo, si eso pasó con Ansu Fati. Digo yo, no sé. Con Ansu Fati pasó. Bueno, con Ansu Fati, pasó con Guardiola cuando se lesionó. Claro. Las discrepancias médicas es algo absolutamente habitual, sobre todo en lesiones musculares, que son las más comunes, las más corrientes, porque no son fáciles de detectar, salvo que sean de unas dimensiones muy, muy amplias. La medicina no ha avanzado lo suficiente en el asunto de la regeneración de lesiones musculares y como en otro tipo de suertes de terapéuticas. Lo que sí también hay que tener en cuenta es que en este proceso a Mbappé, igual que reputacionalmente de aquí el daño a los servicios médicos me parece que es evidente, también se ha cuestionado durante este tiempo si Mbappé estaba bien, si tenía una tolerancia o no al dolor, si su compromiso con el Real Madrid era el máximo o no. Y desde el entorno del jugador lo que sí te dicen es Mbappé decía que tenía molestias y los médicos le decían que no era para tanto. Es el propio jugador el que desliza, o su entorno, el que desliza que el diagnóstico que le dan no es el correcto inicialmente, digo inicialmente. Ya, pero yo ahora, la siguiente pregunta que hago es, ¿cómo convencemos al aficionado de a pie que contra el Madrid todo vale?
Que no es verdad, que realmente los medios de comunicación o la mayoría de los medios de comunicación no tienen ningún problema contra el Madrid. Que realmente pues se informa de lo que pasa y se investiga. Porque claro, yo me pongo en la piel del aficionado del Real Madrid y dice, joder, pues parece que las cosas se van arreglando un poquito. Parece que el equipo, oye, pues mira, ha pasado después de que hemos estado de desastre, nos han dado hostias por todos lados porque el equipo no ha funcionado, ahora el presidente se carga a Alonso, ahora pone a Arbeloa, los resultados no acompañan, nos elimina esto, y ahora parece que las aguas empiezan a ir por su cauce, parece que todo el mundo va a una, los resultados empiezan a llegar, hay ilusión, se puede competir la liga y tal, y de pronto cuando parece que todo está bien, te despiertas y coges el Marca y dices, el gran error con Mbappé, el Madrid se equivocó de rodilla. Entonces, claro, ¿cómo convences a la afición del Madrid y a los aficionados de que contra el Madrid pues parece que todo vale? Y que no tienen razón cuando dicen, joder, es que contra el Madrid todo vale. Parece que cuando estamos bien, pues hay que inventarse algo para meter mierda y para generar otra vez polémica en torno al Madrid. O sea, es que es muy difícil convencerlos. O sea, es que yo creo que es normal. Y la siguiente pregunta que eso, sí. Pero eso sí lo va en la grandeza del Madrid. Es decir, tenemos al community manager del Atlético de Madrid, del que no sabemos nada el resto del año, salvo cuando juega contra el Madrid. Cuando juega contra el Madrid, pues se pone muy ocurrente, muy ingenioso, y entonces empieza a publicar cosas y tiene la repercusión que no tiene el resto del año. Bueno, pues esto es que esto, Siro, si no, es que esto tienes que entenderlo. Es decir, el Madrid juega un partido y un saque de banda dudoso y la crónica del partido gira en torno al saque de banda. El Barça hace 2 semanas ganó en Sevilla con 2 penaltis seguidos, primero y segundo. Y no ha habido, o sea, no hay ese movimiento que se produce si esto le sucede al Madrid. Pero esto yo creo que va en el club, o sea, va en la grandeza. Yo creo que los que están dentro lo entienden y los que están fuera pues lo tienen que entender también, para lo bueno y para lo malo. Pues forma parte de la entidad. Entonces, intentar pelear contra eso, Siro, es muy difícil. Entonces, todo lo que rodea a Mbappé, pues es todo súper noticioso. Tiene, como se dice ahora, ¿no? Un montón de clickbaits estos, que tiene un montón de entradas. Bueno, pues da igual, o sea, lo que suceda con Mbappé, si es estar un fin de semana en París con Esther Expósito, o que se han equivocado con su rodilla, o que mete 7 goles, o que no mete ninguno. Bueno, forma parte de este número, iba a decir circo, pero no quería decir circo, ¿no? Forma parte pues, de este negocio en el que estamos metidos. Todo lo que suceda con determinados personajes, pues tiene un tirón que no tiene con otros. Si esto de la rodilla le pasa a Manuel Ángel, pues pobre Manuel Ángel dirá, oye, ¿por qué no dejo hablar de otros? No, bueno, pues por decir un jugador de la cantera que de momento con menos repercusión, aunque el chaval cada vez que sale está jugando muy bien. Bueno, pues si le pasa a Manuel Ángel, aquí no hay movimientos, no hay portadas, no hay nada. No hay nada de nada. No está en internet, no está en ningún sitio. Pero sí, todo lo que sea en torno al Real Madrid y sobre todo si es una figura como la de Mbappé o la de Vinicius, bueno, pues tiene una repercusión brutal y se va a exprimir hasta el máximo. Pero de eso hay que saber aislarse, Siro. O sea, el que está dentro tiene que saber aislarse de eso porque si no acabas en la cuneta. ¿Creéis que el Madrid tendría que haber salido al paso en forma de comunicado, en forma de que alguien, pues butragueño, un portavoz salga para desmentir esto? ¿O es darle eco a algo que el Madrid dice, es que es una barbaridad? O sea, es que, claro, ayer lo hablamos, es que, claro, como el Madrid, no, en la COPE lo comentaban, es que como el Madrid no ha salido y no ha dicho nada, pues eso es de que es verdad. O sea, hace tiempo que la política de comunicación, la política de comunicación del Madrid consiste en comunicar lo menos posible, lo imprescindible. Y en el apartado médico muchísimo más. Ahí ya entra un poco en juego también lo que es la privacidad que tiene el futbolista sobre todos los temas relacionados con su salud, que eso es un asunto delicado. Pero el Madrid, independientemente de la parte médica, el Madrid
su política es no darle trascendencia al debate público que hay en los medios y mantenerse muy, muy al margen, porque además tiene sus formas de hacer llegar su mensaje o lo que opina de determinado caso en los medios. Lo que pasa es que ayer es verdad que sí que había compañeros que decían que desde el club no les negaban esto, que a mí me sorprendía mucho. Ya, pero claro, ¿quién es el club? Es una ¿Quién del situación club? un poco estrafalaria. Claro, pero ¿quién del club? Yo insisto, o sea, ¿cómo alguien del club no lo va a negar? Si vuelvo otra vez a repetir, o sea, yo sin haber hablado con ningún médico, sin haber hablado con alguien del club, sin haber hablado con nadie, solo siendo lógico, mínimamente lógico y analizando las cosas y cómo se hace un tratamiento y cómo se hace una resonancia y cómo... Dices, chico, o sea, insisto, puede haber habido un mal análisis de la lesión y pueden no ver en la resonancia que realmente pues tiene a lo mejor hasta tocado un poco el ligamento, un poquito el menisco, no sé qué, porque queda escondido con la musculatura de esto. Pero que se hayan equivocado en el análisis de una pierna, que sea una pierna y no la otra, es que eso nadie del club es que eso no hace falta ni hablar con los médicos que hicieron las pruebas. O sea, si es que es un tema de lógica. Yo un poco por coger el hilo de Carpio, a ver, la buena comunicación no es hacer comunicados. Comunicados te los hace una secretaria o un empleado con lo que tú le digas, quiero decir. La buena comunicación es saber entrar cuando tienes una situación de crisis o de conflicto y privadamente interactuar con las personas para intentar poner un cortafuegos a una información o que no es precisa y digamos, intentar controlar la explosión para entendernos, ¿no? Yo creo que el Madrid no tiene una buena comunicación. Entiendo y que en los temas médicos se debe a la privacidad, por supuesto, pero esto ya no es solo un tema médico, es un tema reputacional importante que afecta a muchos profesionales que trabajan dentro del club. Entonces yo creo que ahí el club tiene que intentar a través de los canales que tiene que tener engrasados, establecer un poco su posición, las matizaciones que la información merezca y tal. Más allá de que luego decidan no hacer un comunicado, que yo eso lo puedo comprender. Pero yo creo que ahí esta política de comunicación del Madrid, digamos, tan férrea, tan de no estar, de salir a las cosas, bueno, yo creo que hay maneras y maneras de hacerlo, ¿no? Y los que somos periodistas los conocemos. Y yo creo que ahí falta. ¿Sabéis más de eso? Yo no creo que tenga que hacer un comunicado. Lo que tiene es que denunciar. No, yo no digo tomar medidas. No digo un comunicado. Tomar medidas contra. Bueno, eso es aparte. No, eso es lo más. Para mí es lo más importante. Si es algo que es mentira y que daña pero déjame un momentito, claro. Es que tienes que tomar medidas. ¿Cómo te vas a...? Sí. Es que una cosa es no querer hacer mucho ruido público o mucho lo que dice Carpio, que no... Pero sí, esto es muy grave. Por supuesto. Que esto a los médicos del Madrid les deja... Y ponerlo en primicias y en... Yo creo que desde luego, no habría comunicado. Yo tomaría medidas. Por supuesto. O que lo demuestren el que lo diga, ¿no? A ver, sí, pero por supuesto. Pero, a ver... Eso lo tiene que hacer en un juzgado de guardia y, como tú dices, después de que se ha publicado o se ha vertido lo que sí considera el Madrid que es incorrecto y que es un daño para su club o para su reputación. Eso lo tiene que hacer después. Yo hablo antes. Yo hablo cuando la información empieza a circular, poder pararla, porque cuando tú ya vas al juzgado ya has pagado lo que en el periodismo llamamos la pena de banquillo. Es decir, tú ahora puedes poner una denuncia y dentro de 3 meses dirán que se equivocó y te harán publicar media columna, cuando ya se ha hablado, el lector y el oyente ya se ha olvidado y el daño reputacional ya está hecho. Yo hablo de estrategias que te lleven a, cuando tienes una crisis de este tipo, pues saber salir al paso, ¿no? Y saber... Sí, que la bola no se haga más grande. Os voy a poner un ejemplo ya para acabar, porque yo conocía en aquel momento mucho su entorno. Cuando estalla todo el lío fiscal de Leo Messi, en su momento, cuando estalla, yo conocía bastante a las personas que le llevaban.
prácticamente no tenían personas que le llevaran la comunicación. No, tenían ahí un servicio, el mejor jugador del mundo, ¿eh? Ante una crisis de ese calibre, reputacionalmente no sabían prácticamente qué hacer. A partir de esa crisis cambió radicalmente su comunicación, sus servicios, su todo, porque tú tienes que entender que eres lo que eres y el propio club también tiene que entenderlo. Entonces, yo sinceramente creo que al Madrid ahí ayer le faltó cintura. Cintura. No digo que no fueran a salir las informaciones, pero que tú las atemperes con tu criterio, con tu opinión, con tal, hablando con, si quieres, con los responsables de los medios, con los creadores de opinión o con quien tú creas que tienes que hablar. Y yo creo que esa es la buena comunicación, ¿no? Controlar las explosiones cuando se producen y intentar evitar. Es decir, ayer era pasto de todas las tertulias y nadie sabía lo que decía el Madrid, nadie sabía si había una opinión, nadie tenía más allá de que el club no dice nada. Bueno, yo creo que ahí hay mucho por mejorar, pero bueno, cada club tiene su estilo, de comunicación. No, pero yo en eso estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, que le tienen que dar una vuelta al tema de comunicación. Claro. Está más claro que el agua. O sea, no puede ser lo que tú dices. O sea, que se está haciendo una bola de nieve, ¿eh? Que empezó a primera hora de la mañana con esa información que dio el domingo el periodista francés, que se hizo eco la cadena COPE, Miguelito, y eso ya fue una bola que se fue continuando y que desemboca, insisto, en titulares como el que hemos leído hace un momento de un periódico de este país. O sea, que esta mañana pues hay gente que se ha desayunado, que a lo mejor no se había enterado ayer a lo largo del día, pues se desayunan con que el error médico del Madrid, que tratan o analizan la pierna buena de Kylian Mbappé, y con eso se han desayunado. Y ahora, ¿quién rompe todo ese relato? ¿Quién lo rompe? Pues gilipollas como nosotros, o sea, que estamos aquí pues evaluando y analizando lo que ha ido pasando y cómo se hace una resonancia y cómo no se hace una resonancia, y que nos parece imposible que esto. Pero en cambio, o sea, no salen para desmentir esto, que es una patraña interesada del entorno de Mbappé por lo que sea, lo han vendido así. Pero cuando Carlos Carpio, hace años, da una información que después se confirma plenamente, de que el Madrid ficha a Gareth Bale con un problema en la espalda, coño, faltó tiempo para desmentir algo que era verdad. Para desmentir algo que después se confirmó que era verdad. Entonces dices, ¿cuál es la política de comunicación? O sea, si aquí hace muy poca falta para desmentir esa información que se generó del domingo en Francia. Sí, es muy sencillo. Sí, es hacer lo que hemos hecho nosotros. ¿Cómo se hace una resonancia? ¿De qué forma? ¿Es posible que se puedan confundir al hacer una resonancia? ¿Es posible que se pueda confundir al hacer un tratamiento? Si es buscar la lógica, o sea, si no hay que ser ni entendidos en medicina, si siendo profanos, solo aplicando la lógica, sabes que no es verdad esa información. Con lo cual lo tenían muy fácil para desmentir y que la bola no se fuera haciendo. Que habría gente que seguiría con la suya y que no le haría ni puñetero caso a lo que dice el Madrid, como hay gente que no le hará ni puñetero caso a lo que hemos estado hablando nosotros aquí. Pues seguro. Oye, pero allá cada uno con los intereses que quiera defender y si quieren seguir con la matraca. Pero el Madrid le costaba muy poco. Y en eso, pues oye, lo hemos dicho muchas veces y lo seguimos diciendo. Yo siempre antepongo, aunque eso me cueste seguir narrando los partidos de baloncesto del Real Madrid, pero el Madrid tendría que darle una vuelta a la política de comunicación. No es normal. Como no es normal y alguien me tiene que convencer qué beneficio saca el Madrid haciendo un viernes sí y otro también, ahora me parece que ya no los hacen tanto, un vídeo con los árbitros. ¿Cuál es el beneficio? Si lo único que te sacas, contrariamente a lo que dicen por ahí desde Barcelona, si es contraproducente para el Madrid. Si dicen, no, es que presiona y eso influye después en el arbitraje. Influye negativamente para el Madrid. Porque siempre digo lo mismo. En caso de duda, un árbitro
¿cuántas jugadas de duda hay en un partido? 30, 40, que puedes pitar pues falta a favor de uno, falta a favor del otro, o no pitar falta. Pues hay un montón de jugadas de esas. Pues ¿de parte de quién se decantan los árbitros? Pues, coño, del equipo que no te está tocando los cojones todos los días. O sea, entonces, la política de comunicación es algo que no lo han llevado bien. No lo han llevado bien. Y eso sí que es otro análisis que habría que hacer. Porque, claro, estamos de acuerdo todos que tendrían que haber salido al paso, entiendo, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que es más probablemente en la línea de lo que dice Orfeo, más que sacar un comunicado, o sea, ayer actuar y hablar con los principales medios, o las principales personas influyentes en el panorama de la comunicación deportiva y trasladarle su mensaje y desactivar una cuestión que anoche es que estaba dejando a los servicios médicos del club a la altura del betún. La callada por respuesta, me parece que la inacción no es una opción en una crisis informativa. Y el Real Madrid ahí debería actuar, pero bueno, es su política desde hace mucho tiempo. Nosotros en El Mundo ayer, que estaba Abraham, que es la persona que hace más información del Madrid ahora, Abraham Pérez Romero, estaba con la información y desde la mañana, oye, Abraham, de esto, yo hice alguna llamada, pero sobre todo él y tal, club no dice nada, no dice nada, no dice nada, no dice nada. Todo el día, no llevábamos nada. Colgamos la primera información en la web a las 10:25 de la noche. Claro, porque no dice nada, no dice nada, claro, no dice nada. Claro. Y la cosa va creciendo en el panorama de la comunicación y de la información en general, pues hay un momento que un responsable te dice, oye, algo de esto hemos de llevar, porque si el club no dice nada, si tal, pues a lo mejor es que lo va por... Claro, a ver si vamos a ser los únicos tontos que no nos hemos enterado de la noticia. Bueno, claro, entonces llega un momento que tú estás esperando que alguien te matice o te cuente algo sobre algo muy inverosímil. Claro, cuando el afectado da la callada por respuesta, como tú dices, pues la conclusión de mucha gente es que pues a lo mejor es que no pueden decir nada porque es bueno el relato, ¿no? Entonces llega un momento que es la propia, digamos, marea que hay ahora, que sobre todo con las redes sociales, con la superficie digital, con tal, que todo, que es cuando más, por eso yo hablaba de la política de comunicación. Esto ya no es como antes, cuando éramos 10 periódicos de papel y 4 emisoras potentes. Esto ya ha cambiado. Entonces, esto estás en una marea, estás en un tsunami y tienes que tener todavía muchos más reflejos para cuando ves venir la ola, salir a poner tu posición ahí y luego que pase la ola, pero va con mi posición puesta. Y ahí es donde yo creo que hay clubes que eso lo hacen bien, pero yo creo que el Madrid, no sé si por un poco por sentido de la suficiencia, por a veces cuando eres muy poderoso también pues crees que no tienes que hacer esas cosas, ¿no? Y yo creo que ahí le falta tener eso más engrasado, más adecuado a lo que es la comunicación actual, en la que hay veces que tienes que... Y no hablo de hacer comunicados, hablo de interactuar en ese mundo en el que tú eres un actor tan importante. Si no, estás expuesto a que te pase el agua por encima. Y como dice One, cuando se retire el agua vamos al juzgado. Pero ya no queda una casa en pie, ¿eh? Ya no queda una casa en pie. Yo estoy de acuerdo de todo. Además, también con Onésimo, él decía, lo que tiene que hacer, lo que tendría que haber hecho el Madrid es denunciar y esto. Yo creo que las dos cosas. O sea, las dos cosas. Porque no puedes hacer, o no puedes permitir que la bola se vaya haciendo cada vez más grande. O sea, no puede ser. O sea, porque de lo que salía en la mañana a lo que después se ha ido transformando, es que ya ha sido tema general. O sea, es que ayer el centro de las tertulias, no escuché Onda Cero y no escuché la cadena SER porque tuve que entrar en la cadena COPE. Pero ayer los programas deportivos se abrían con esa información de que el Madrid había tratado la pierna buena en vez de la que tenía molestias el futbolista. Y eso tú lo tienes que atajar desde la primera hora. Desde que te enteras que en Francia se está vendiendo ese tranvía. Tienes que esto. Y además, yo creo que dejándolo muy claro, y incluso, entre comillas, no amenazando, pero sí avisando, diciendo, oye, y el que se haga eco de esta información que para nosotros es una patraña, que se atenga a las consecuencias.
Porque esto no puede quedar así, porque estás poniendo en duda, aunque solo sea por defender a tus médicos. O sea, es que si no sales al paso a defender a tus médicos, pues bueno, no estás defendiendo como tienes que defender a los doctores que llevan a tu plantilla. Entonces, eso es que es gravísimo. Es gravísimo. Claro, ahora dices, no, el Madrid puede denunciar a todos los que... Ya, pero el mal ya está hecho. O sea, el mal ya está hecho. Y además, pues el periodista siempre se va a acoger a decir, oye, pues a mí me lo han contado, a mí me lo han dicho, tengo secreto profesional. Las fuentes son secretas. Las fuentes son secretas y ahí se queda todo. O sea, y esa es Hombre, pero lo tendrá que demostrar, ¿no? Porque si no, podemos decir cualquier cosa. Digo yo, o sea, tendrás que demostrar que se han equivocado. Tendrás un informe, yo qué sé. Si no, es que hablar por hablar, todo lo podemos decir cualquiera. Onésimo, que es que funciona ahora así. Me invento, no, digo, ya lo sé claro. Que funciona así, por eso te digo que yo creo que es un tema de tomar medidas por la gravedad, de tomar medidas en un sentido o en otro. Vamos, yo creo que no es verdad esto, y que creo, que es, pero si es verdad, hay que tomar medidas también. O sea, es que yo, como club, hay que defender a tu gente a muerte. Ahora, si ha pasado, tienes que tomar medidas también. Yo soy más... Otra cosa, One y Siro, es que tenga claro el propio Madrid que esa filtración ha partido del entorno de Mbappé y no quiera originar un conflicto interno con el jugador, desautorizando, no lo sé. No sé si por ahí eso también puede haber hecho que... digamos que todo se contenga, ¿no? Es mi mejor jugador. Pues ahí mi gran inversión y mi gran activo, vamos a estarnos callados aquí para no ofender, ¿no? Bueno, si el problema lo tienes dentro, eso sería gravísimo, peor, claro. Eso sería gravísimo. Hombre, claro, eso sí que es peor. No, a ver, a mí la información... Pero a ver, que hay, pero estáis hablando como una posibilidad, que hay una diferencia grande en este asunto entre los servicios médicos del club y lo que le han dicho a Mbappé y lo que Mbappé, la impresión que él tiene de cómo se ha tratado esta lesión, es evidente, ¿eh? O sea, eso no es una suposición pero eso no es una decir posibilidad, que eso es un hecho. Que le han cagado con la pierna. Esa es una cosa, y otra es decir que el motivo de esas diferencias en el tratamiento o en la evaluación de la lesión es porque se han confundido de pierna. Vale, pues eso suena muy, muy grosero, pero que Mbappé piensa que la respuesta a su problema que le han dado los servicios médicos no ha sido la adecuada. Ayer se encargó de dejarlo clarísimo. Clarísimo, ¿eh? Y yo creo que yo estoy un poco con Orfeo, yo creo que es verdad eso de Mbappé, porque lo ha deslizado, lo ha dejado bien claro. Yo creo que el Real Madrid no quiere enredar más en este asunto. Es decir, yo creo que ya bastante se ha disparado desde Navidad por una lesión que todos los médicos te dicen que no es tan grave, es decir, que no es una cosa que le vaya a dejar fuera de la temporada, que era una cosa que se podía haber resuelto mucho antes y mucho mejor. Y yo creo que el Madrid, lo que si no está interviniendo en nada de esto, es porque la idea es no enredemos más con el gran valor que tenemos en el equipo, con Vinicius, el jugador franquicia, y dicen, estamos en la recta final de la temporada. Yo creo que el Madrid por eso no está apareciendo, aunque sea un asunto que sobre todo deja al sector médico, lo deja fatal, pero yo creo que no está interviniendo para que no engorde más un tema que acabe siendo algo que se enquiste, ¿no? Que yo creo que lo que quieren es que esto se vaya disolviendo y ya está. Sí, no, a ver, en el Madrid... A los médicos queda, claro. Y en el Madrid... Pero, igual que cualquiera de nosotros... No, a los médicos y al club, Ribe. Y al club, sí, pero yo creo que evaluando claro. los daños, dicen, mira, mejor que Mbappé juegue, meta goles, que esto vaya en la dirección correcta y no provoquemos más daños colaterales, ¿no? Es decir, vamos adelante y nos olvidamos de esta historia, porque si el club interviene y da una opinión distinta a la que está deslizando
ese entorno de Mbappé o el propio Mbappé, entonces se va a generar un conflicto que yo creo que el Madrid no quiere. Ya, pero no lo quiere que no. sentir. Ya, pero Yo- por encima, yo- por encima de esa relación de Mbappé con el Madrid y el Madrid con Mbappé, hombre, lo que tú no puedes es dar una imagen de que eres el hazme reír. O sea, es que esto no se queda aquí en España. Es que en Francia también se está diciendo que es donde empezó todo. Es que tú te pones y entras en Google y entras en las principales informaciones deportivas del resto del mundo, o por lo menos por ejemplo, de Sudamérica, y es que la noticia del Madrid y del fútbol europeo es que el Madrid se equivocó de pierna en el tratamiento del futbolista. Es que eso atenta contra la imagen del club y eso tiene que estar por encima de la relación que tengas con Mbappé o no tengas con Mbappé. O sea, es que el club supongo que es consciente de que esto lo está filtrando el entorno de Mbappé. No sé si el padre, la madre o el Espíritu Santo. Pero es igual, por encima de todo esto y de que ahora les moleste a Mbappé o a su entorno que los desmientan, hombre, está la imagen del club. O sea, y la imagen del club queda por los suelos. Porque evidentemente quedan los médicos, pero también es el club, que es el que tiene. Lo que sale es que el Real Madrid se equivocó de pierna, no los servicios médicos del Real Madrid. El titular es que el Madrid se equivocó de pierna a la hora de analizar la lesión de Mbappé. O sea, no hablan de que los servicios médicos, no. O no hablan del médico tal, no. Hablan del Real Madrid. Y eso es gravísimo para la imagen del Real Madrid. O sea, entonces yo creo que el Madrid tendría que salir y dejar las cosas muy claras. Le guste a Mbappé o no le guste, le guste al entorno de Mbappé o no le guste. Porque si no estamos en lo de siempre, como queremos renovar a Vinicius, cuidado que no se enfade, que no se moleste Vinicius y según lo que haga miramos para otro lado. Y si es preciso nos cargamos al entrenador porque a ver si se nos va a enfadar Vinicius y resulta que no va a renovar. Bueno, pues entonces, chico, yo creo que no es una forma de gestionar un club. Me da la sensación. O sea, es que entonces sí que tendrán razón todos aquellos que dicen que a veces el club parece que esté en manos de los futbolistas y que hacen y deshacen lo que les da la gana. Bueno, pues vale, pues cojonudo. Pero yo creo que sí que el Madrid tendría que salir, ya no, sobre todo por defender a sus profesionales, joder, que es que están quedando a la altura del betún los profesionales del Real Madrid, empezando por los médicos y acabando por el último ATS. O sea, es que están quedando en ridículamente señalados. Pero es un poco, si lo puedes tener razón, pero es un poco lo que te estaba diciendo antes. Mira, estaba pensando ahora una cosa. Imagínate que Toni Kroos, cuando dice que se va del Real Madrid, no es que se vaya del Real Madrid, que deje sino que se va a jugar al fútbol a Orlando. ¿Cómo se valoraría esa salida de Toni Kroos para irse a jugar a la liga estadounidense como una especie de Kroos abandona el Madrid porque no lo aguanta, porque se va a jugar a Estados Unidos, porque aquí no lo estaba pasando bien, porque no sé qué, no sé cuántos? No he oído nada de eso con Griezmann. O sea, Griezmann, que es jugador de 34 años, que está en un momento de forma sensacional porque cada vez juega mejor al fútbol, se va a ir a Orlando, que me parece perfecto, vamos, me parece, oye, que cada uno toma la decisión que quiere y nadie va a valorar que es que quiere abandonar el Atleti, que es que le da un sopapo al Atleti, es que le da la espalda, es que no quiere seguir sintiéndose atlético, no sé qué. Bueno, pues es que es lo que te estaba diciendo antes, es imposible ir contra esta corriente. Entonces, tú quieres que el Madrid ahora salga a la palestra, lo puede hacer de una manera no tan radical, como decía antes Orfeo, con un comunicado. La política de comunicación es otra cosa, es orientar al periodismo hacia el lugar que tú quieres, pero eso tienes que hacerlo de una manera muy, muy, muy sutil y siendo positivo, ofreciendo información, ayudando al periodista, pero en el fondo llevándole, ese es tu trabajo, llevándole a donde tú quieres. Bueno, eso no sé si las direcciones de comunicación de los clubes de fútbol
tengo la certeza absoluta de que la mayoría son incapaces de hacer eso, ¿no? Pero intentar entrar en esta historia cuando está ahora mismo en un punto tan intenso y que solo te pueda hacer daño, no sé, yo creo que hay que evaluar. Pero te hace más daño. Salir frontalmente a decir esto es mentira, no sé si esto te... Bueno, pues si a lo mejor no hace falta decir decisión mentira. correcta. Que esto es rotundamente mentira, pero más daño te hace todo lo que venimos escuchando y lo que se viene hablando desde que el domingo a la noche sacó esta información el periodista francés. O sea, es que más daño te está haciendo eso. Entonces, yo creo que el Madrid de alguna forma tenía que haber parado la bola. Yo creo que si ayer por la mañana, a la que sale, se hace eco en España de esa información, el Madrid sale y decir, oiga, desmentimos que en el Madrid se haya producido este error. Y si se insiste en hacerse eco a algo que creemos, consideramos que no es verdad, pues la gente se tendrá que atender a las consecuencias. Pero igual no hace falta ni amenazar a nadie. Igual no hace falta, pero decir, oiga, no es verdad lo que ha contado este señor. No es verdad. Y lo tendrá que demostrar. Y contra él es que es vamos mucho más a ir. efectivo, Siro, lo que dice Orfeo, o sea, trasladar a los medios tu opinión, que no Claro. tiene que ser a través de un comunicado en la página web. Lo que pasa es que el Claro. Madrid, yo creo que por una cuestión de posicionamiento, piensa que está tan por encima de los medios que muchas veces no quiere ni dar explicaciones. O sea, se blinda ahí como en su torre y es, bueno, decid lo que queráis, que me da igual. Pero en este caso yo creo que tiene más que ver, aparte de su postura comunicativa, tiene que ver con minimizar un conflicto con su gran estrella. La gestión de las estrellas en el Real Madrid muchas veces, y lo hemos visto en muchos casos, se ha antepuesto al interés propio del club, cosa que a mí me llama mucho la atención, pero es así. No, yo creo. Yo no sé, creo que yo no es que- sé si el... Dale. No, digo que pues yo es que creo que es no entender demasiado bien lo que eres, ¿no? Eres un gran club de fútbol. Yo entiendo lo que dice Juan Carlos, ¿no? Sobre el Madrid siempre hay una corriente de magnificar. Yo creo que eso responde a su dimensión, como él dice, Claro. su grandeza. No coincido tanto en que siempre sea negativa. Yo no conozco ningún club en el mundo tan querido y admirado como el Real Madrid, ni con tantos seguidores. Yo no conozco ninguno. Es decir, creo que hay más amor por el Madrid que persecución, sinceramente, ¿eh? Otra cosa es que cómo se gestione eso y respeto la interpretación de pero yo no conozco ningún club tan querido y admirado como el Real Madrid en el mundo. No digo ya. Yo estoy de acuerdo contigo, pero tampoco sí. conozco a ningún club tan criticado y tan a veces También, manipulable bueno, como el Madrid. También, bueno, no, vamos a decirlo de otra manera, sobre el que se debata tanto. Justo. Es decir, y también. A favor y en contra. También y seguramente también tan criticado. Pero bueno, eso va dentro del paquete. Lo que quiero decir es, tú cuando diriges, y no hablo del presidente, que el presidente es el líder y tampoco tiene que estar en todo esto, pero sí tiene que marcar las pautas, ¿no? Hablo un poco del club en su equipo de dirección y tal. Tú tienes que entender que eres un club de fútbol y baloncesto, pero que eres un superactor de la comunicación. Y que, como decía Valdano, hay un partido el domingo y luego hay otro que se juega el lunes, el martes, y tienes que jugarlos todos. Y unos se juegan en el verde y otros se juegan fuera. Y yo creo que tienes que intentar poder jugar los dos. Evidentemente tienes que jugar mejor el tuyo, que es el del césped. Pero tienes que entender que eres un gran actor de la comunicación y tienes que jugar el otro partido. Y claro, cuando se produce una situación de esta y el Madrid no juega ninguno, pues el periodista a las 10 de la noche acaba dando por buena la información que no se desmiente, o si no quieres desmentirla, no se matiza. Y luego, yo entiendo eso de no querer abrir conflictos con tus principales jugadores, estrellas, activos. Yo eso lo puedo entender, pero hay términos medios, ¿eh? Hay términos medios para decirle al periodista determinada cosa sin ofender al jugador. Es decir, eso es un arte. Hablar con el periodista fuera de concurso y tal es un arte. Por eso los buenos DIRCOM y jefes de comunicación ganan una buena pasta.
Y a veces no es solo necesario con que lo haga el jefe de comunicación, a veces lo puede hacer un directivo, a veces lo puede hacer un ejecutivo que tiene esa proximidad, que tiene esa confianza. Eso es un arte. Y con respecto a lo que decía Rivero, en el tema Griezmann, si lo hubiera hecho un jugador del Madrid, ¿todo sería negativo? Puede ser, yo no lo sé. Puede ser. Es una tesis. Lo que sí sé es que el caso Griezmann, el relato lo ha controlado el club de común acuerdo con el jugador. Se ha presentado en el momento que el club estaba de acuerdo y ha controlado el relato. Y eso es lo que tiene que hacer un club para que eso no se interprete negativamente. Ahora resulta que Griezmann se va del Atlético y es como si fuera el ratón Mickey, ¿no? Quiero decir, se va a Orlando, todo es positivo y todos contribuimos a una gran causa, porque el relato lo ha controlado el Atlético. Se filtró algo, es cierto y tal, pero el jugador a la vez, el Orlando, el Atlético y el jugador a la vez, digamos, presentan la operación. Y yo controlo lo que se va a decir y lo que va a decir el jugador. Yo creo que eso está bien hecho. No, yo estoy de acuerdo. Yo a veces el controlar la información y la comunicación no es sacar notas oficiales, no es que tenga ni tan siquiera que salga un portavoz. O sea, si a lo mejor no tiene que salir nadie. Pero sí es verdad que cuando tú llamas, por ejemplo, lo que tú explicabas del Mundo, si tú llamas, incluso te pueden decir, oye, no lo pongas en mi boca. Pero lo mismo que hemos estado evaluando aquí, hablando con la lógica, o sea, si yo puedo entender que diga, mira, yo soy el director de comunicación del Madrid y voy a intentar convencerte de que, aun siendo verdad, no es cierto, ¿vale? Y te puedo mover los hilos y decir, mira, pero hablar con lógica, o sea, si hay formas, o sea, lo que hemos hecho aquí, decir, mira, yo no he hablado con nadie del Madrid, ni he hablado con ningún médico, ni he hablado con nadie. Ni con el entorno de Mbappé, ni con el entorno del Madrid. Pero desde que me llega la noticia, aplico la lógica de decir, oye, si yo no te quiero convencer de algo que por defender al Madrid o de algo por querer llevar el agua a mi molino. O sea, si simplemente lo que intento hacer, sin entrar en muchas disquisiciones de que si el periodista o si la gente de Mbappé está filtrando algo que es mentira. Es decir, vamos a ver, ¿puede haber pasado que se equivoquen de pierna? Sí, pero ¿cuándo puede haber pasado? Cuando es una operación, cuando la persona que sufre esa lesión, pues lo anestesian y hay un momento que no tiene el conocimiento, ¿vale? Pues entonces lo pueden operar de una rodilla o de otra. Pero aplicando la lógica, yo siempre llevo diciendo desde ayer, vamos a ver, entonces el jugador también ha sido negligente, porque si está dejando que se trate la pierna que no es, pues tendrá que decir, oye, que me estáis tratando la derecha y resulta que mi problema es en la izquierda. No, bueno, pero es que no es un problema de tratamiento, es de que cuando lo hacen la prueba. Bueno, cuando lo hacen la prueba lo hemos visto. O sea, el jugador sabe en qué rodilla le están haciendo la prueba. Y si le están colocando un aparato para hacerle una prueba y resulta que se lo han hecho, si le están colocando el aparato en la pierna buena, pues tendrá que decir, que os estáis equivocando, joder, que me la tenéis que hacer en la otra pierna, el aparato este me lo tenéis que colocar en la otra pierna. Y puedo hasta entender que tampoco, que es que se la han hecho a las dos piernas. Perfecto. Pero entonces, cuando tú analizas las dos resonancias, verás que en una no hay ningún problema y en la otra hay algún problema. Y en el caso todavía hipotético de que solo se lo hubieran hecho en una pierna y se lo hubieran hecho en la buena, hubiera salido de que no tiene ningún problema. Con lo cual entonces no hay ningún tipo de tratamiento, no hace falta hacer tratamiento. Porque como no hay ningún problema, la pierna está sana, no habrán hecho ningún tratamiento, cuando sí se ha hecho. O sea, es que solo es aplicar la lógica. Y eso lo tendría que trasladar, pues no el loco de Ciro López, sino lo tendría que trasladar a alguien del club, que es que no hace falta hacer mucho esfuerzo. Es hablar cuando a gente del Mundo, cuando los llama y dicen, oye, que dicen en Francia, no sé si por el entorno de Mbappé o quien deje de ser, que es que le habéis tratado la pierna buena y no la mala. Coño, lo mismo que hemos estado hablando en 3 minutos,
después ya el redactor del Mundo se creerá o no la versión que le da al club. Pero si el club solo aplicando la lógica, es muy fácil de convencer de que esto es mentira. O que esto no es como lo están contando desde algunos sitios. Sí. Claro. Entonces, yo estoy de acuerdo con Orfeo. O sea, creo que uno de los errores es que no hay una política de comunicación y para ello no hace falta salir con un comunicado o salir nadie, un portavoz, diciendo que es una barbaridad lo que se ha vendido desde Francia. O sea, es tan sencillo como coger el teléfono cuando llamas al Madrid y decir, oye, mira, pues esto y esto. Después tú créete lo que quieras. Pero realmente, si tú lo analizas, lo que yo te estoy contando, verás que es bastante más verosímil lo que yo estoy contando que lo que te están contando desde Francia. O sea, esa es la realidad. Pero bueno, oye, ahí estamos. Con el Madrid, como digo yo, vale todo. Ya está. Pero bueno, valiendo todo, efectivamente, si hubiera otra política de comunicación, pues seguramente que tampoco estoy responsabilizando está en la al director mano, de comunicación, que pero, a lo mejor Ciro, el club desde arriba son los que marcan la línea, Es el concepto, sí, es el concepto que tú tengas de eso. Mira, te voy a poner un ejemplo muy rápido, Ciro. No hay institución que haya estado más vapuleada por escándalos y tal que la Federación Española de Fútbol. Correcto. En los últimos años, ¿no? Quiero decir, Louzán, tal, ya no me remonto a Rubiales, ¿no? A mí, por ejemplo, el presidente actual, pues no me parece un presidente adecuado, así lo he dicho siempre, es decir, todo el proceso que ha habido, pero oye, lo respeto, quiero decir, pero no me parece el presidente adecuado. Ha tenido crisis con Luzán, con Rocha, el tema que también publicamos nosotros de la chapuza, de la calificación de los estadios, María Tato, tal, no sé qué, la Federación hace comunicados y demás. Pese a que a mí me parezca que el presidente no es el adecuado al frente del fútbol español y que me parezca que eso está muy manejado por Tebas, en fin, no vamos a entrar en hendiduras, hay una persona profesional de la comunicación en la Federación que hace muy bien ese trabajo que yo digo de llamar a los periodistas, pues sobre todo con los que puede tener más conexión, de poner su teoría sobre los medios, de engrasar esa relación, de tal. Persona con la que yo no interactúo ni con la que estoy de acuerdo, pero que hace muy bien su trabajo. Entonces, eso es lo que hay que hacer cuando estás en la comunicación de un organismo, sobre todo que está vapuleado por tantas crisis. Ya está, estés de acuerdo o no con los periodistas. Y yo creo que eso en la Federación lo hacen bien, más allá de que yo no comparta la línea editorial. La persona es Marisa González. Bueno, no, yo no tengo que decir nada, digo. Pero... Sí, yo sí lo digo. No, pero que muy bien, Rivero. Hay que mojarse en ese nombre, ¿Eh? Digo, Rivero, ¿estás de acuerdo con lo que digo o no? Sí, completamente. Sí. Bueno, ya no pues es nada. Yo os digo una cosa. De comunicación de la Os digo una Federación. cosa, porque además ya sabes, Ciro, que me tengo que ir, que voy a estudiar. Increíble, a estas alturas. Que tengo un curso ahora a las 11, voy a ver si saco un 7. Un 7 me vale. Ahí en la media para no estorbar. Yo no quiero cum laude. Yo soy pura necesidad, no es cum laude. No buscas matrículas. Yo lo tiro siempre un poco al fútbol, al campo. Y el Madrid no puede dejar esta situación así. Porque en el día a día esto es muy malo también, ¿eh? En el día a día, claro, porque nos olvidamos que hay un día a día. En el campo, los médicos, los jugadores. Es que va a ir el Madrid a Mallorca, va a chocar a Raillo con Mbappé y va a decir el del Madrid, yo voy a atender a Raillo. O sea, va a tocar yo a este para que lo... Quiero decir, hay que solucionarlo, ¿eh? Hay que... Es un intangible muy tangible ese, ¿eh? Porque claro, o el Madrid entrena hoy y entrena mañana. Y los jugadores y el médico y los médicos y tal. Esto el Madrid no lo puede dejar así. Creo que estaré de acuerdo con vosotros, ahí sabéis mucho más que yo, que a lo mejor había que haberlo atajado, o yo eso no entiendo, sois vosotros los que estáis más en ese día a día, pero una vez que ya está, lo que no puedes es dejarlo pasar. Eso de, bueno, me quito, me aparto un poco, porque, a ver, si Mbappé se va a enfadar, no. Está atacando al club y a tu gente. Y hay un día a día ahí en el campo que esto afecta, ¿eh? Hazme caso a mí, que eso sí lo he vivido yo. Esto afecta. Cuando tú ves que uno no va con el otro y le tiene que atender, y el otro se tiene que dejar atender, y o lo solucionas o te metes tú mismo otro problema. Yo ya lo tiro, insisto, un poco a lo deportivo. O sea, tiene que meter mano en Madrid de una manera u otra. Pues yo lo dudo. Está bien, Rivero, ¿eh? Yo lo dudo. Bien. Que lo vaya a hacer. Que lo vaya a hacer.
Sí, Yo creo que lo no. dudo. Pues ese es el problema. Lo dudo. Pero has estado muy bien. Bueno, me voy a ¿eh? por el. Pero me has voy a estado por el bien. 7, Vete a chavales. estudiar, anda, vete a estudiar, ¿eh? Vete a estudiar. Un que placer, ya, que vaya muy bien. que ya hablamos de Venga, fútbol chao, nosotros, chao. que somos los que sabemos. Anda, Chao. ¿eh? Chao. O sea, me tengo que ir cuando se habla de fútbol también. Claro, Oye, bueno, que- Amarilla Eres Valverde. como el perro. Eres como el perro. Sabemos sufrir. en 2 Rivero, minutos me sabemos podrías sufrir. resumir cómo Eres ves al como el Madrid. perro de mi pueblo, Ciro. ¿Eh? En Ahora 2 minutos. A ver, ha cogido. En 2 minutos, vale, va, te lo Venga, resumo. sí. El otro día, a mí lo que me gusta. A ver, no me sigue convenciendo el aspecto defensivo, que es lo que con tanto centrocampista debería. Pero es verdad que se le nota otra cosa. Yo esta posición de Valverde tan libre, esta posición de Vinicius tan libre, no siempre tan pegado a banda, me gustan estas alternativas. Ahora creo que el problema o lo que el minutaje. Si sigue manteniendo bien el minutaje, ahora que vuelve Bellingham, que vuelve Mbappé, va recuperando gente atrás, que eso era importante. Bueno, aunque no esté todavía del todo Carvajal, pero Carvajal, Arnold, que se puedan dar ese minutaje y que los jugadores lo entiendan, el equipo va increciendo porque claro, tiene ese nivel, sobre todo en lo ofensivo. Me parece que lo de que hablamos, si te acuerdas, de Brahim, meterle en la ecuación, me parece que es muy importante por el tipo de futbolista que es. Muy importante. Me parecía muy raro, acuérdate que decíamos que igual había venido con ese tema la Copa de África, aunque hizo una gran Copa de África, pero bueno, el último partido, todo lo que pasó, bueno. Pero creo que ahora está la aparición del chaval, que está aportando. Bueno, ahora está lo que decías tú un poquito, ahora se ve otra cosa. No es que vea, yo no soy de. Álvaro tiene, por supuesto, como todos los entrenadores, su parte de culpa en lo bueno y en lo malo siempre vamos a tener la culpa los entrenadores, pero su parte de culpa no es que vea pero sí ve una recuperación del equipo a nivel de mental, a nivel de ese Madrid que te da la sensación de que aunque vaya perdiendo va a remontar. Ese que hacía tiempo que no lo veíamos, eso, ¿eh? Yo creo que no ni en la primera época de este año, ¿no? Bueno, ya, pero tú hablabas de minutaje, época. One. Además se nota mucho en la cara de Rivero. Tú miras la cara de Rivero. Sí, es verdad. Pero ahí se nota la mejor. Pero hablabas tú de minutaje y ahora ya bendito problema. Pero vuelven Bellingham y Mbappé y hay que encajarlos ahí. Y por ejemplo ya se habla de que para encajar a Mbappé te tienes que cargar, si quieres seguir con 4-4-2, tienes que cargar a Brahim. Aunque yo soy de los que pienso que también se puede probar poner a Brahim un poquito más retrasado, una mezcla entre un 4-4-2 y un 4-3-3. No sé cómo se puede solucionar eso. Y si esto puede ser más un problema que una solución, aunque sea una barbaridad decirlo. No, un problema nunca va a ser, porque además te enfrentas a diferentes tipos de partidos y no. Es más una solución, que vuelvan. Es más, que Mbappé y Bellingham han visto que tienen que volver y tienen que volver bien. Porque sus compañeros han subido el nivel. Yo en minutaje me refiero a lo que tú dices. A ver, Brahim, hay jugadores que van a jugar porque al final el goleador, aunque esté jugando un mal partido, tú te hace falta gol, no vas a quitar a Mbappé. O sea, eso es lógico. Y Vinicius, si lo hemos hablado. Pero bueno, el minutaje entre Brahim y Güler, por ejemplo, por poner un ejemplo, o Güler y el chaval, Bellingham y Brahim. Ese tipo de minutaje, Arnold y Carvajal, que Rüdiger vuelva a estar, hace mejor a Hausen. Bueno, ese tipo de situaciones, que Fran aporte en esa banda izquierda, porque Mendy se le suena mucho al final y Carreras parece que ha metido un bajón. Bueno, este tipo de situaciones que hacen un equipo más fuerte, que el Lunin de nivel cuando no está Courtois, ¿no? Que creo que lo está dando. Bueno, son en ese sentido muy buenas noticias para el Real Madrid, y ese tipo de minutaje me refiero. Hay jugadores que en los grandes partidos, en los grandes momentos, es que no puedes quitar, no debes quitar, porque por eso tienen el nivel que tienen, ¿no? Pues ahí estará Mbappé, puede estar Vinicius y puede estar Courtois, gente que es intocable también por su estatus, ¿no? En ese sentido, a ver, intocables, muy mal tienen que estar. Pero hay otra gente que sí
sí puede entrar en ese tipo de rotación y si les convences y que esa es la labor del entrenador muchas veces, tenerles a todos ahí metidos. Creo que ahora el Madrid tiene más gente en esa ecuación y eso le va a hacer más competitivo. Muchas gracias, Onésimo. Vamos a seguir por ahí. Muchas gracias. Hasta luego, chavales. Vete a estudiar. Chabones. Hasta luego. Con esa Que vaya cabeza bien que el tienes. cursillito. Con esa cabeza que tiene, yo creo que ahí le entra mucho. O sea, tiene que estudiar mucho. Todos los estudios. Todo. Que vuelvan, tienes razón, Onésimo, en lo que dice Siro, que vuelvan Mbappé y Bellingham, solo lo puedes interpretar como una buena noticia. Claro, claro. Pero lo que hay que ajustar. Pero igual bien para es Arbeloa que- si le genera algún problema. Quiero decir, a porque eso tiene que te iba a tomar decir. decisiones. Es que el gran nivel que tiene ahora mismo Fede Valverde, Claro. tienes que ajustar muy bien la maquinaria para que la entrada de Bellingham no le reste. Que Bellingham te va a sumar, seguro, es un gran futbolista, pero que no le reste todo el protagonismo que está teniendo Valverde. Y por lo mismo que la aparición en el 11 de Mbappé, de lo que no tenemos ninguna duda, no le quite, no sé si protagonismo, te diría casi confianza a Vinicius. Vinicius necesita, lo estamos viendo, sentirse importante y saber que va a tener 27 veces en las que va a encarar y va a ir una vez y otra y otra y otra. Y a lo mejor ahora al entrar en Mbappé ya no son 27, ya son 14. Y con eso Vinicius cree que no tiene el rol que merecía. Ese encaje de las piezas, o sea, las piezas están muy claras, las que deberían ser, pero ese encaje y el reparto del protagonismo a mí me parece muy importante, porque ahora mismo sí que yo veo al Madrid jugando como bloque, que es algo que hace mucho tiempo que no veía, en el centro, sobre todo en el centro del campo, principalmente. Para mí el problema, en contra de lo que dice Onésimo, no es tanto la defensa, como es que la llegada de Thiago Pitart se le ha dado un dinamismo, una cohesión al equipo, junto a Tchouaméni, que ha permitido crecer mucho a algunos futbolistas. Y lo que hay que intentar es que la llegada de dos de las estrellas no ralentice ese crecimiento que al final ha sido lo que le ha llevado al Madrid a sacar partidos adelante. Es que han sido Vinicius y Fede Valverde los que han estado asumiendo un protagonismo mayúsculo ahora mismo. Orfeo, Rivera. Bueno, yo no creo que... O sea, es difícil, ¿no? O sea, es casi un poco contra natura decir que la recuperación de futbolistas como, sobre todo Mbappé y Bellingham, vayan a hacer resentirse al... Yo creo que estamos pensando en un... No, yo veo que es más problema para Arbeloa, que tiene que tomar de soluciones. Claro, de 2/3 de la temporada que llevamos que no ha funcionado, sin Mbappé y con Mbappé o sea, Mbappé ha metido 23 goles en la liga, pero como bloque el equipo no funcionaba en los últimos partidos sin Mbappé. Se ha echado de menos la capacidad de gol que él tiene, que es bestial. Yo creo que ahora ellos vuelven a un equipo, Mbappé y sobre todo Bellingham, que ha estado más tiempo lesionado, a un equipo que ya tiene otro rodaje, que ya tiene otros mecanismos, que ya tiene otra manera de funcionar. Yo veo a Mbappé, por supuesto, ahora titularísimo porque creo que se recupera. Bellingham creo que le queda algo más. O sea, el otro día le vi contra el Atlético de Madrid una carrera que hubo un momento que pensaba que era Tchouaméni. Digo, ostras, que no llega. Y bueno, pues es normal, ¿no? Ha estado lesionado y tiene todavía que coger la forma. Pero yo creo que son jugadores inteligentes. No me parece a mí que la reaparición de ellos podemos pensar que entonces esta buena racha que tiene el Madrid la vayan a cortar, todo lo contrario. Yo creo que lo bueno que el Madrid ha tenido con esta cantidad de bajas es que ya tiene más jugadores, o sea, más jugadores que ahora mismo están en condiciones. Pues está Güler, está Brahim, es decir, hay futbolistas que ahora ya suman. Es decir, porque con 11 no ganas nada, o sea, con 11 no ganas ni los partidos, necesitas 16. Y para ganar títulos necesitas por lo menos 18, 19 que estén en condiciones de aparecer. Y, hombre, nadie va a ser mejor que Mbappé, pero bueno, que no sea un escalón inmenso. Yo creo que todo eso Arbeloa tiene mucho mérito. Sí, porque decimos la llegada de Thiago. Thiago ha llegado porque lo ha puesto él. Pero cuando no ha puesto a Thiago y ha puesto a Manuel Ángel y ha puesto a Palacios, y resulta que han funcionado, ¿no? Cuando Madrid ha tenido 9 y 10 bajas. Es decir, ese arsenal ya lo tiene. Y esa cantidad de jugadores importantes del que él puede disponer, ahora mismo están en rodaje. Y están en rodaje justo en el momento
cumbre de la temporada. Yo estoy con Onésimo, creo que el Madrid sigue teniendo problemas atrás en su manera en su defensa, en su concepto defensivo, pero el equipo ha crecido bastante en el último mes y medio, bueno, sobre todo a raíz de la eliminatoria con el City, y de verdad que no creo, tiene que tomar decisiones Arbeloa, es verdad, pero yo creo que va a manejar mejor el equipo de lo que fue capaz de hacer Xabi Alonso. ¿Orfeo? Bueno, yo creo que lo que tendremos será más gol y menos equilibrio, ¿no? Eso es un poco la consecuencia, porque lo que ha hecho Álvaro de sumar centrocampistas ahí, un poco dejar solo a Vinicius, es lo que permite a Valverde llegar a un espacio que está libre, ¿no? Y yo creo que Valverde, a ver, Vinicius también, evidentemente, pero Vinicius es Vinicius, ¿no? En su buen nivel es ese Vinicius, ¿no? Y con sus altibajos, a veces por cuestiones más extradeportivas, ¿no? Bueno, pues a veces tiene crisis, sube, baja, pero bueno, ese es el Vinicius. Para mí el jugador diferencial, partidos contra el City y contra el Atlético, ha sido Fede Valverde, ¿no? No solo por su hat-trick en el City, sino por esa manera de llegar a ocupar un espacio que no está ocupado, que es el espacio de Mbappé, que es el espacio del 9, ¿no? Y eso me ha parecido, esa libertad de ese jugador, sus decisiones y tal, me ha parecido algo muy diferencial en un equipo que tiene más equilibrio porque tiene más centrocampistas. Y esto lo saben todos los entrenadores. Lo que pasa es que los equipos potentes pues tienen delanteros tan buenos que el 4-3-3, bueno, por los entrenadores con los que yo hablo, no es un sistema que normalmente hagan los entrenadores por convencimiento, ¿eh? Es a lo que les lleva el diseño de sus plantillas. Pues si tienes, yo qué sé, el Barça, no sé, Rafinha, Lewandowski y Lamine Yamal, pues ¿cómo no los vas a poner? ¿Cómo no los vas a poner? Y además tiene Ferran Torres y fichas a Rashford. Pues tienes que jugar con 3 arriba. Son muchos condicionantes. Ahora, claro, el cuerpo le pide a los entrenadores, o cuando el Madrid tenía la BBC, pero el cuerpo le pide a los entrenadores un centrocampista más para tener más equilibrio y sentirse un poco mejor siempre, ¿eh? Lo que pasa que no siempre se puede, ¿no? Entonces yo creo, ahora vuelve Mbappé, indudablemente Mbappé juega y yo creo, no obstante, que Arbeloa seguirá con 4 en el medio y con Vinicius y Mbappé arriba. Y ahí el tema será un poco, yo creo que puede haber algo de debate con Bellingham, como ha dicho Juan Carlos, en función del estado de forma en el que vuelva. Pero irremediablemente vamos a tener más gol, porque el gol lo tiene Mbappé, aunque juegues mal. Es un jugador que marca muchos goles, y eso es lo fundamental. Y luego podremos tener menos equilibrio en el centro del campo, porque claro, restamos un jugador, y además jugadores que le han dado mucho trabajo, porque Güler, pese a ser un jugador de calidad, ha trabajado mucho. Thiago Pitár ni hablemos de su movilidad continua, y luego Brahim, que ha entrado con mucha intensidad. Entonces, mi opinión es que con Bellingham y Mbappé caerán Güler y Brahim, es lo que yo creo, más que Thiago Pitár. Y entonces hemos de ver eso un poco, qué consecuencias trae en el tema del equilibrio del equipo. Pero, a ver, el Real Madrid, el Barcelona, el Bayern, el PSG, son equipos que tienen que asumir desequilibrio, porque tienes tantos delanteros y vas a jugar tan al ataque que lo que tienes que intentar es que el desequilibrio que tú provocas pues te dé más fruto que el que sufres. Pero los equipos de mucha calidad tienden a ser desequilibrados. El Madrid se había hecho fuerte ahí un poco al calor del brasero, ¿no? Ahí a juntarse la gente en el centro del campo muy apretada y ahora pues hay que volver a desapretarlo y ver cómo funciona, ¿no? Bueno, yo creo que también vienen partidos de fuego, ¿no? El clásico, la eliminatoria con el Bayern, que en esos tú tienes que jugar a la potencia de jugadores desequilibrantes, y ahí Bellingham y Mbappé tienes que tener un papel, ¿no? Yo creo que con el Madrid apretado, la eliminatoria con el Bayern no la ganas. Yo creo que la ganas con tu calidad a fuego, ¿no? Ahí a intentar pegar más que el contrario. Bueno, vamos a ver un poco cómo lo resuelve, ¿no? Y también lo que dice One, pues bueno, estos jugadores que vuelven, Mbappé y Bellingham, ven a un Madrid intenso y a lo mejor ellos asumen que tienen que entrar con más intensidad. Yo creo que eso sobre todo afecta a Bellingham. Mbappé entrará como entra el rey. Soy Mbappé y yo aquí juego y a marcar goles y que se ponga intenso, pues yo qué sé, el que está detrás, ¿no? Hay que ver a Bellingham un poco ahí en qué. Pero yo de Bellingham no tengo muchas dudas, porque se está vendiendo un poco que Bellingham es un jugador así que de poco esfuerzo, de poca intensidad, como puede ser Mbappé, y no es verdad. O sea, todo lo contrario. Si es que el problema de Bellingham otras veces es que hace demasiado y a veces corre
Corre de más. no digo sin criterio, pero sin la ayuda de los demás. A veces corría, ¿no? Es decir, iba a la Yo creo presión. que quiere hacer demasiadas Claro, cosas claro, Bellingham a la vez. Claro, De hecho, claro. acaba los partidos generalmente totalmente agotado. Y yo Claro. creo que ese es un asunto. No se trata de correr menos, se trata de correr bien. Con más rendimiento. Claro, Claro, eso es. claro. Pero yo creo que en ese sentido lo de Bellingham no tiene por qué afectar en el trabajo. Otra cosa es la entrada de Mbappé, evidentemente. Porque también Vinicius está, y yo lo venía diciendo desde hace mucho tiempo, se ha vendido mucho de que Vinicius es un jugador que se sacrifica poco. Yo, en la época de Ancelotti, yo recuerdo que lo había visto muchas veces bajar para ayudar al lateral de su lado. Y a mí no me parece. Yo no estoy de acuerdo ahí, Ciro, lo siento, pero yo Pues a Vinicius y a yo Mbappé. estoy a los viendo dos, a Vinicius trabajando, ¿eh? Pues En yo, el me yo Madrid. te digo, parece- yo te digo una cosa, Siro, y pues casi es que de verdad que Vinicius casi es mejor que no baje. Es que Vinicius, todo ese talento que tiene cuando ataca, en defensa comete muchos errores. Hay entregas malas, hay malas decisiones. Es que me parece casi mejor. De verdad que Vinicius se quede donde se tiene que quedar. O sea, yo sé que Carlos va a decir que es que tienen que correr, pero es que yo creo que Vinicius en defensa cuando aparece Si yo a los es de arriba un les pido que elefante en molesten. cascalería, ¿eh? Que molesten. O sea, si yo a los de Que arriba. Que es estén lo que hacía, posicionados donde les pide el Claro, entrenador. que Ciro, es lo que le decía, para que es lo que hacía obstaculizar. Messi. A ver, Messi no era un currante, o sea, porque tampoco no No, estaba hombre, para no, eso. no. Pero Se trataba molestaba, de que su molestaba. calidad, de que su calidad desbordara. Luego daba muchos paseos por las Ramblas en mitad del Camp Nou, Claro. quiero decir. claro. Pero claro, pero su calidad era tanta que ahí puedes tener uno liberado de servicio, ¿no? Pero no a todos, claro. ¿Creéis que eso puede cambiar? O sea, que ese Madrid que estamos viendo que es bastante compacto con la llegada, por eso decía lo del rompecabezas, ¿no? Porque el rompecabezas es meter, porque tienes que meterlos, o sea, porque sería casi estúpido decir, es que... Yo creo que esa línea que ha cogido el equipo, la implicación que les estoy viendo, porque al jugador le gusta ganar cuando ve que llega este tramo de temporada, como celebraron el otro día la victoria con el Atlético de Madrid, de la misma forma que los jugadores del Barça celebraron el 1-0 con el Rayo. Cuando llega este momento, son futbolistas que detectan que llega la fase decisiva, ¿no? Que llega el instante en el que cada partido en Liga tienen que ser 3 puntos, que las eliminatorias de Champions ahora el siguiente paso son semifinales, y en ese sentido, yo creo que esa línea no la van a perder, pero con ese sector compacto que dices tú, esa idea de equipo sólido, de equipo más fuerte, aquí necesitas algo más. Es decir, cuando llegas a este punto, lo estaba diciendo hace un momento Orfeo, cuando llegas a este momento ya no basta con un buen balón al área y que el que remata la tire fuera, ¿no? Balón al área, el que la remata tiene que ir a la escuadra, aunque sea el primer remate del partido. Y eso ya son gente como Mbappé, gente como Bellingham, gente como Vinicius. Es decir, lo que yo creo que es que o sea, a lo largo del partido, o sea, no vas a quitar a Mbappé y Vinicius, pero a lo largo del partido tienen que aparecer más jugadores que todos sumen. Es decir, Brahim suma, se mete en el área y si no fuerza un penalti, hace una jugada que acaba consiguiendo algo interesante. Es decir, yo creo que necesitas de estos jugadores, pero es que necesitas de todos los demás. Pero si no tienes un punto diferencial, cuando llegas a este tramo de la temporada te caes, Siro. ¿Y qué creéis que va a ser Arbeloa con la llegada de Bellingham y con la llegada de Mbappé? Que hay gente que dice, yo es que no metería. Bueno, vale, vamos a dejarlo ahí. O sea, ¿cómo no vas a meter al mejor delantero del fútbol o al mejor jugador del fútbol en estos momentos? Y no vas a meter a Bellingham, que está ¿entre qué? Entre los 5 mejores centrocampistas del mundo, aunque sin estar bien, ya lo sabemos, no está bien, no acaba de encontrar el sitio, no le acaban de encontrar el sitio, a él le gustaría jugar más cerca del área contraria, todo lo que queramos, pero joder, discutir que Bellingham es uno de los mejores centrocampistas del mundo, pues es que me parece hasta una estupidez, ¿no? Pero, ¿qué decisión creéis que puede tomar? Todo el mundo apunta a que sea Arda Güler. ¿Estamos convencidos todos de que Arda Güler puede ser el gran sacrificado en ese 11 inicial y no lo sea, pues por ejemplo, Pitark, o no lo sean los dos? O sea, ¿y por qué se sacrifica Arda Güler y Brahim? Y a lo mejor, ¿por qué no Brahim
integrarlo en ese falso 4-4-2 con el que ha jugado a veces cuando estaba Rodrigo el Madrid, con Ancelotti, con Alonso, siempre decíamos que sí, que jugaba Rodrigo, pero se integraba casi más también en el centro del campo que en la delantera. ¿Tenéis claro de que la apuesta va a ser Bellingham por Güler y no por Pitarch, o incluso también que tenga su oportunidad de jugar? Yo no lo tengo nada claro. Yo Claro. tengo claro lo que yo haría. Yo creo que para el funcionamiento colectivo le da más Pitarch ahora mismo, Thiago Pitarch, que Güler. Lo que pasa es que Güler es un activo estratégico del club y Álvaro Arbeloa, yo creo que esas son cuestiones que sabe calibrar muy bien, de hecho bastante mejor que Xabi Alonso. Pero es que en el momento en el que estamos de la temporada lo que necesitas es gente que te redondee el equipo, que sume más por lo que te está dando ahora que por las expectativas que puedas tener en él. No tengo claro por eso si es Arda Güler o Pitarch el que se va a quedar fuera. También en la eliminatoria ante el Manchester City pensaba que iba a jugar Camavinga y ahí me sorprendió, y yo creo que nos sorprendió a muchos el entrenador cuando apostó por el canterano y dejó fuera a un jugador como el francés, con todo su bagaje internacional, toda su fama y todo. Vamos a ver. Para mí es muy importante el rol de Fede Valverde. O sea, que la entrada y Fede Valverde no le va a afectar. Pero lo que quiero, sabiendo que va a seguir siendo indiscutible, lo que quiero ver ¿Qué libertad va a si tener en el campo, no? No va a quedar un poco constreñido, como le veíamos al principio de la temporada, porque tiene que estar aquí Mbappé, porque tiene que estar aquí Vinicius y porque tiene que estar aquí Jude Bellingham. Porque ahora mismo la realidad es que en los últimos 5 o 6 partidos el Madrid los ha sacado adelante, sobre todo por la contribución de Fede Valverde. Y una vez que has conseguido recuperar su mejor tono y volverle a colocar entre los futbolistas diferenciales en el centro del campo, el encaje de piezas creo que tiene que ser importante, pero que no prime por encima de quitarle prestaciones a un jugador que ahora mismo está a un nivel altísimo. Y hay una cosa muy importante, perdón, Orfeo, muy rápido, que es un poco abundando lo que os decía antes. Yo no tengo dudas, es decir, yo creo que Mbappé va a entrar, va a salir Brahim, y que Bellingham entrará y va a salir Güler. Vale, pero necesitas a Brahim y a Güler. Es decir, tú puedes marcar un equipo de salida, pero necesitas a los otros dos al nivel que están mostrando ahora, porque si no, no vas a ganar. Es decir, si se trata de jugar por jerarquía, esto es imposible. Y más cuando llegas a este momento de temporada que necesitas a 16 tíos en pleno rendimiento. Si no, no vas a ganar. O si no, no es que no vayas a ganar, no vas a competir. Yo creo que las decisiones más o menos son claras, pero que la dinámica tiene que ser en la que se ha metido Arbeloa, tener a varios jugadores por encima de los 11 que estén en condiciones de sumar. Orfeo. Yo pienso que podría haber 2 velocidades, ¿no? Veo entrar a Mbappé y a lo mejor con Bellingham pues tarda un poquito más en que entre, o entra de otra manera. Es decir, como decía Juan Carlos, el otro día juega sus primeros minutos, viene de una inactividad más larga. Bueno, el partido con el Mallorca, digamos, puede ser, pero sobre todo la eliminatoria con el Bayern es de mucho compromiso, ¿no? Es cierto que está el parón de selecciones y tal, y que se supone que ya estará recuperado, pero no sé. Podría pensar a lo mejor de entrada entrando Mbappé y solo quitando, yo creo que es Brahim, si solo entra Mbappé, y respetando lo otro, tanto Güler como Thiago Pitarch. Y luego sí que es cierto que cuando entre Bellingham, yo sí que creo que puede ser más Güler que Thiago Pitarch, porque Thiago Pitarch le ha dado mucho en el sentido del trabajo, también de jugadas de calidad, pero sobre todo de un jugador que cubre mucho campo, está muy presente, le contribuye mucho al equilibrio, y luego también creo que es su sello, ¿no? Es decir, es el jugador que le ha subido, que le da como un espíritu distinto al equipo, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista emocional también es importante, y yo creo que el entrenador eso lo sabe manejar, o por lo menos está demostrando saberlo manejar, y está demostrando que quiere que sea un poco su contribución, sea su etapa corta o sea más larga, ¿no?
Por eso me inclinaría por creer que puede haber dos velocidades en la reinserción de estos jugadores y que eso pueda permitirle también jugar de un modo diferente con las piezas, ¿no? Pero bueno, está claro que son Brahim, Güler y Thiago Pitar los jugadores que van a estar ahí en la quiniela. Y yo tampoco descarto que Camavinga vuelva a entrar teniendo más minutos, ¿eh? Es decir, que eso tampoco lo descarto. Oye, ¿y creéis que Arbeloa está dando pasos para seguir como entrenador del Real Madrid? ¿O va a depender también de lo que pase de aquí a final de temporada, de que se pueda, ya no a lo mejor ganar un título, pero sí estar muy cerquita de ganarlo? ¿O con lo que ha hecho hasta ahora ya se debería haber ganado esa continuidad en el primer equipo? No. La exigencia del Madrid, Siro, tú en marzo no estás renovado. O sea, la Champions dura hasta mayo y está sentenciado si en marzo no estás compitiendo por la Champions. Pero si estás en liza, te lo estás trabajando, se lo está haciendo, está acumulando méritos de manera innegable en el último mes. Pero a mí me parece que es precipitado decir Arbeloa va a seguir o Arbeloa no va a seguir. Es que va a depender de lo que pase en las próximas semanas y de que el equipo siga dando la talla. Igual no hablo tanto de si va a ganar la Champions o si va a ganar la Liga, pero sí si el equipo va a seguir mostrándose en esa fase de crecimiento en la que está y le va a competir al Barcelona la Liga hasta el final y va a tener una actuación convincente en esta eliminatoria. Es decir, tú cuando juegas la Champions, por mucho que la gente esté mal acostumbrada, los aficionados madridistas no vas a ganar la Champions ni todos los años ni cada 2 años. Lo que le tienes que pedir al equipo es que compita. Compitió y goleó al Manchester City y yo creo que a mí me sorprendería que no compitiera con el Bayern de Múnich por el estilo de juego y porque le permite explotar las virtudes, que son muchas del equipo. Pero tener ahora mismo garantizada o muy encaminada la continuidad, yo creo que es desconocer la exigencia y en base a qué se toman esas decisiones una vez que acaba la temporada en el club. Rivero. No, y más que nada porque al final, Siro, que nosotros sabemos que la decisión sobre el entrenador del Madrid está en una persona, es decir, que es el presidente del Madrid, que puede escuchar a unos y otros, ver un poco el ambiente que hay, pero al final lo decide él y él tendrá en la cabeza seguramente, bueno, yo creo que hay que esperar, ¿no? Hay que esperar a ver qué pasa en la temporada, pero probablemente tenga en la cabeza qué es lo qué idea tiene para bueno, y ver quién puede venir, porque a lo mejor... si en esa idea tiene una cabida, claro. incluso Arbeloa, ¿no? Yo creo que es que eso lo tiene él, y como no se lo va a contar a nadie, pues es difícil analizarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que renovar no, porque queda lo más importante, que es Liga y Champions, y vamos a ver cómo se maneja ahí el equipo. Pero bueno, probablemente la idea la tenga Florentino en la cabeza ya. Yo creo que la eliminatoria con el Bayern y el clásico en el Camp Nou son puntos de inflexión ahí importantes, ¿no? Para ver cómo responde el equipo ya en esas tesituras, a ver si lo hace al nivel del que respondió, yo qué sé, contra el Atlético o sobre todo en el cruce con el City, ¿no? Yo creo que ahí está. Yo creo que también la eliminación de la Copa, aunque ahora parezca lejana, también pesa, ¿no? Caer en Albacete, y eso está en el debe, de Arbeloa. Digo que de cara a hacer un análisis que hicieras con más perspectiva cuando acabe la temporada, yo creo que eso también pesa. Y yo creo que un Madrid sin ganar nada, hombre, hay que ver cómo acaba, y no sería imputable a Arbeloa, y eso sería un poco insostenible para mantener al entrenador, es mi opinión, con un club de máxima exigencia, ¿no? Otra cosa es las alternativas que tengas en el mercado, porque claro, lo que hay que ver es que Xabi Alonso era el entrenador más emergente del mercado después de lo que había hecho en Alemania, su pasado, Liverpool, Madrid, personaje, preparado, en fin. El entrenador que querían el Bayern, el Liverpool y el propio Madrid, ¿no? Y en 3 meses te lo fulmigas. Quiero decir que después de eso, ¿qué perfil traes, no? Es que tampoco es una cosa sencilla. No vas a llamar otra vez a Ancelotti
para que vuelva, o encontrar un Ancelotti, o yo qué sé, un entrenador de un perfil muy joven y emergente, Scaloni, ¿no? Si quisiera dejar la selección argentina, no sé. Pero te la vuelves a jugar con modelos que han ido muy bien, ¿no? Entonces yo creo que también existe una dificultad de encontrar no de encontrar un entrenador para el Madrid, que al que ya me va a venir el Madrid, tengámoslo claro, ¿no? Sino de encontrar un perfil que tú creas que no te va a suponer una crisis a los 2 meses. Yo creo que ese personaje tampoco es sencillo de encontrar para un club pues como el Madrid, ¿no? Con sus equilibrios, presidentes, jugadores, un ecosistema muy particular, ¿no? Oye, os despido a Rivero y a Carlos. Yo Sí. os despido también a Orfeo. Solo quiero que me hables Sí. de Carlos Rivero. Venga, chao, Siro. Nos vemos. Orfeo, solo aquí quería 3 que me minutos. hablaras, como ayer fue a declarar, Chao. bueno, o pasó esa revisión Enrique Negreira, si sabes algo, cómo fue más o menos, de qué forma se desarrolló, si crees que hay posibilidades de que Negreira, entre comillas, sea obligado a declarar. Bueno, esa ha sido la posición de los peritos ya en su primera peritación, ¿no? La defensa de Negreira siempre ha argumentado y ha defendido, mucho antes de que lo presentaran, cuando hablamos nosotros con su abogado, que su cliente no está en condiciones de efectuar una declaración creíble, ¿no? Que su demencia es... ellos han presentado, en su momento ya presentaron todos los informes pertinentes y la peritación judicial lo desestimó. Pero claro, estamos hablando de esto, yo diría que hace casi 2 años. Claro, si realmente tiene una demencia o un Alzheimer, como se atestigua en los informes que adjunta la defensa de Negreira, pues también puede haber evolucionado y que la defensa y que la peritación sea ahora distinta. Yo creo que no. Yo creo que eso no va a cambiar, pero desconocemos exactamente si su estado mental se ha deteriorado mucho o no en este tiempo, porque en el Alzheimer hay gente que evoluciona muy poca y otra que en meses pues tiene un bajón tremendo. Pero yo me inclinaría por pensar más que se mantendrá el criterio de la primera peritación, por lo que nosotros creemos. Y en esto sí que creo que no influye que el juez anterior, que había tenido una posición muy agresiva, acordémonos de que había imputado a Laporta y que luego se le quitó la imputación y se le citó como testigo en función del criterio de la Fiscalía, ¿no? Pero este juez se jubiló y ahora hay una titular nueva que es la que está concluyendo la instrucción. Yo creo que esto no influye en la peritación porque son, digamos, departamentos distintos, pero bueno, lo que volvió a defender su defensa, pues eso, es que su estado se ha agravado y volvieron a juntar, digamos, más informes. Hay que esperar a ver cuál es el resultado de la peritación. Yo me inclino por creer que se mantendrá el criterio de la primera. Claro, pero yo siendo Pero no profano, sabemos. claro, cuanto más vayamos retrasando, Claro, entonces, más se va deteriorando, en teoría, claro. Si realmente ese Alzheimer, que yo no tengo por qué cuestionar lo que dice su defensa, ni por supuesto los informes médicos que se han presentado, ¿no? Es cierto, lo normal es que con el paso del tiempo se haya deteriorado. Hasta poderle, digamos, incapacitar para la declaración, pues probablemente sí, pero eso solo lo saben quienes conviven con él. No, yo lo que me refiero, Orfeo, ¿no? es que lo ideal Lo que sería sí te digo, que se decida pronto. Lo que sí te digo, sí, la peritación se decidirá pronto. Y que, eso no va a que retrasarse. la citación para declarar que también sea prácticamente inmediata, o sea, porque llevamos 2 años perdidos. Sí. Llevamos, ten en cuenta que hubo el cambio en el titular de juzgado, llegó una jueza nueva, se tuvo que poner al día, inició otra vez las declaraciones, entonces esto realmente lleva mucho retraso. Yo, en cuanto a su situación, no creo que cambie. Y en el caso de que no se le declarara incapaz y tenga que ir a declarar manteniendo el criterio del primer perito, va a ser igual, porque él se va a negar a declarar. Tú como imputado te puedes negar a responder. Por lo cual, oiga, como el criterio es decir, si yo fuera el abogado, oiga, mi cliente no está en condiciones de responderle a las preguntas. Además, lo que nos trasladó a nosotros es que podía llegar a decir como cosas, como estrambotes, ¿no? Como cosas inconexas, es decir, que podía ser hasta una declaración peligrosa para él, en el sentido de que se inventara cosas o que no recordara y acabara inculpándose de algo que en realidad
siempre según su abogado no hubiera cometido, ¿no? Con lo cual, en el caso de que lo obligan a declarar, su abogado le va a decir que no responda a las preguntas y como imputado está en su derecho. Solo tienes que decir verdad si estás citado como testigo. Yo creo que el tema de la peritación irá rápido, porque ya lo fue la otra vez, y que la citación para las declaraciones tampoco se demorará mucho más. Pero bueno, es cierto que estamos ya, esto parece un culebrón interminable, claro. Y en cuanto acaben las declaraciones, acaba la instrucción y se abrirá el juicio oral, que ese es el importante. ¿Qué puede ser? Eso sí que no te sabría decir cuándo. Ya. No te sabría decir. Los tiempos de la justicia, Siro, Ya. ¿Qué me vas a contar? salvo en el ámbito laboral, para defender los intereses del trabajador, que yo creo que así tiene que ser, Sí. o yo qué sé, o en cuestiones de cautelarísimas, los tiempos de la justicia son inescrutables. Y aquí es un tema importante para nosotros, pero tampoco estamos hablando no sé, de alguien con delitos de sangre, de alguien que consideremos que estar en la calle es un peligro para la sociedad, en el sentido pues de agresividad, ¿no? Hemos de poner. Yo también ahí me pongo en el lugar de la justicia y puedo entender que unos temas vayan más lentos que otros que son más acuciantes y urgentes en el sentido social, ¿no? Sí, está claro. Gracias, Orfeo. Ha sido un placer. Hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Bueno, claro que sí, Siro. Muchas gracias.